Opiniones vertidas en este programa. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por RBC 104.7 y rbconline.pe al mundo entero, No hay derecho, con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. 7:01 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 22 de enero del año 2018. Como todas las mañanas, un saludo especial a quienes a esta hora están sintonizando ya la radio, RBC Radio 104.7 de la FM, aquí en Lima, en la capital de la República. Pero muchísimas gracias también a quienes nos están escuchando en diversas regiones del país, porque un grupo importante de radioemisoras a esta hora de la mañana tienen la amabilidad de transmitir en vivo y en directo el programa, lo que nos complace y lo que nos permite y nos lleva a tener mayor responsabilidad, por cierto, de cómo producimos este programa, para que sea útil y para que a usted le pueda ayudar a tener una mirada un poco más integral sobre todo lo que está pasando en el país, y una mirada siempre crítica, y no se deje guiar solamente por lo que algunos quieren que usted escuche. Muchas gracias también a quienes no transmiten en vivo, lo hacen en otro horario, y algunos canales de televisión que muy amablemente también nos están transmitiendo a través de sus pantallas. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de internet. Y aquí hay varias posibilidades. Por cierto, la página de IDL Radio, idlradio.p, que está totalmente renovada, nos puede escuchar, nos puede ver, puede luego leer las notas que producen nuestros colegas de IDL Radio, y para que usted pueda tener esta panorámica completa de todos esos temas que a usted le interesan, que a usted le preocupan y a nosotros, por cierto, también. Y por eso aquí tratamos de desarrollarlos a profundidad y con el estilo que ya usted conoce. Muchísimas gracias también a quienes en este momento nos están siguiendo a través de las redes sociales, y ahí también hay varias posibilidades. Nos puede seguir a través del Facebook, que nos permite varias cosas. Una, primera, que nos puede escuchar y ver todas las mañanas. Eso es para nosotros muy importante. Pero más importante que eso es que usted también ahí puede participar. Puede escribirnos, háganos llegar su comentario, háganos llegar su sugerencia, háganos llegar, digamos, algunos planteamientos que considera deben ser recogidos aquí en el programa, y nosotros con mucho gusto, porque eso lo hacemos todos los días y ustedes saben perfectamente, le respondemos, pero sobre todo siempre tomamos nota de aquello que nos pueda significar mejorar este modesto espacio. Muchas gracias también a todas las, pero también esto nos puede servir para que no solo comente, sino nos permita llegar a otros sectores. Así que síganos compartiendo, compártanos con sus amigos, con su grupo de amigos. Estamos muy agradecidos porque son muchas las personas que día a día se suman a este esfuerzo, y estamos muy complacidos con ello. Gracias también a quienes nos siguen por otras vías, y que si no tienen posibilidades de comunicarse con nosotros mientras dura el programa, pues háganlo a través del número WhatsApp que tenemos ya a su disposición. Es decir, de 7 a 9 de la mañana de lunes a viernes, usted tiene este número exclusivamente dedicado a usted. Y escríbanos ahí. El número es 9975-74815. 9975-74815. Ese es nuestro número telefónico, nuestro número WhatsApp, y ahí mándenos los mensajes que considere están en la línea de lo que yo estoy planteando acá, es decir, una línea de participación, de apoyo con sus opiniones, y por cierto de también hacernos algunas sugerencias que, como digo, nos van bastante bien a nosotros. Bueno, son las 7:04 de la mañana. Hacíamos broma con mi productor Carito Villancula, que en saludo, que está desde temprano aquí, a Emanuel Rojas y Luis Arece también, que son parte del equipo que saca adelante el programa aquí en las mañanas, y a todos mis colegas de IDL Radio también, que están trabajando ya intensamente desde muy temprano. Pues comentaba con mi productor y decía, bueno, estamos todavía en modo papa, y seguramente unos días más vamos a estar hablando de la visita del Sumo Pontífice, el Santo Padre, del Papa Francisco, que estuvo 3 días en nuestro país, pero que fueron lo suficientes para poder plantear algunos aspectos que son sumamente fundamentales y que nos ha dejado como tarea
que a quien corresponda se haga cargo de lo que le toca. Y hay varios comentarios en torno a la visita, hay por supuesto muchos que son muy positivos, hay otros que cuestionan algunos temas también, o algunas omisiones, o algunas frases, algunos dichos, que es verdad, hay que anotar y hay que poner en la lista de lo pendiente. Pero cuando me preguntaban ayer, oye, ¿qué te ha parecido la visita del Papa? Si es útil, si es importante, si sirve, no sirve, hace bien o no hace bien, ¿qué piensas? Entonces yo lo que respondí es lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Es que depende de lo que nosotros imaginábamos iba a poder hacer el Papa en nuestro país y las expectativas que cada uno de ustedes individualmente tenía en torno a lo que esto podía significar. Y también dependiendo desde qué punto de ubicación tú lo quieres leer. Están por supuesto los que son enteramente católicos y echados a la fe, que no hay ningún cuestionamiento y ningún matiz con lo que ha dicho el Papa, y eso están movidos básicamente por la fe inmensa que se ha demostrado en estos días en nuestro país. Es muy importante, y que si bien es cierto en los últimos tiempos la Iglesia Católica se ha ido viniendo a menos y han crecido algunas otras iglesias evangélicas, pero los niveles de movilización que han habido ayer para poder estar cerca del Papa, antes en Trujillo y antes en Puerto Maldonado, dan cuenta de que hay una fe viva y una motivación muy clara por, digamos, vincularse a una iglesia que, por cierto, tiene que renovarse y tiene que cambiar muchas de las prácticas que más bien van en el sentido contrario aquí en el Perú de lo que el Papa ha propuesto y ha planteado en esta visita. Entonces están los que, digamos, por fe creen y están muy contentos. Están también los que, digamos, no creen en el Papa y sienten que esto es una intromisión y no tiene por qué meterse, y en fin. Pero están también los que, y ahí me ubico, que hay que ver hasta dónde el Papa podría llegar y la utilidad de la visita en torno a plantear algunos aspectos que a mí sí me parecen centrales, no en una agenda solo, digamos, cristiana o eclesiástica o vinculada al quehacer y al desempeño, bien o mal, de la Iglesia Católica y de quienes son parte de ella, sino una agenda claramente política, una agenda claramente social y una agenda claramente cultural. Y creo, digo política, no vayan a malinterpretar, porque hay algunos que en otros medios de comunicación están totalmente perjudicados, golpeados, asustados, mortificados, porque dicen que el Papa es medio izquierdista, medio caviar, y eso pues afecta el status quo seguramente que ellos quisieran mantener. Pero estoy hablando de la política desde una perspectiva más de plantear públicamente algunos aspectos que deben ser recogidos para que del accionar del Estado a través de políticas públicas, ojalá más eficientes, puedan resolver los problemas a la gente y proteger a los que están más desprotegidos, vulnerables, que son indefensos, que son la mayoría en nuestro país, producto de los altos niveles de desigualdad, de discriminación y exclusión que lamentablemente todavía vivimos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que es importante. Pero eso no quiere decir que hay algunos aspectos que me hubiera gustado en lo personal entre y plantee con más claridad. Sin duda, todo lo que ha pasado dentro de la Iglesia Católica, pero el antecedente en Chile creo que ha sido importante en términos de anunciar un poco la línea del Papa en torno a los abusos graves, terribles, dolorosos y, por cierto, infames que se han producido dentro de la propia Iglesia, que a él le dan vergüenza y que le llenan de dolor, y así lo ha dicho. Y luego también la decisión en ese tema de nombrar a un obispo para que entre a intervenir el sodalicio, me parece que ha sido un poco el decir del Papa en torno a ese tema que esperaba pudiera haber desarrollado un poquito más. De pronto, claro, hubiera podido referirse no solo a la unidad en términos generales y a valorar y a luchar y a no perder la esperanza, sino a clarificar un poco qué significa la reconciliación en torno a que el paso inevitable para ello es la justicia y no la impunidad. También me hubiera gustado, a propósito de las discusiones que aquí se están dando y que malamente desde el gobierno se están planteando en no los términos adecuados. No es que uno no aspire y no quiera que la reconciliación sea en nuestro país, creo que esa es una aspiración nacional, pero no por decreto, no de un día para otro, no porque el presidente está en apuros, no porque el presidente indultó a Fujimori y quiere que ya se voltee la página y nos olvidemos de ese tema. No, así no es la reconciliación. La reconciliación tiene que ver con otros aspectos que son centrales y que el viernes aquí con detalle hablamos con Gastón Garatea y él decía, esta no puede ser de espaldas a las víctimas. Eso es lo que hubiera esperado, digo un poquito, pero digamos, no es que no lo ha dicho, también ha mencionado algunas cosas vinculadas a todos estos temas, pero
eso, desde mi modesto punto de vista, no hace menos algunas de las otras cosas que yo quiero comentar esta mañana, que sí me parecen que han sido muy interesantes. Entonces, depende de usted dónde lo vea. Yo quiero verlo desde la lógica del vaso medio lleno y no medio vacío, y que creo que esto ayuda a varias cosas que como país deberíamos apuntar, sin impunidad, sin tapar y sin dejar de lado, por cierto, algunos aspectos donde ya nosotros mismos tenemos que hacernos cargo. Si alguien creía que el Papa tenía que venir a solucionarnos todos los problemas, puede estar decepcionado. Si alguien creía que, como el presidente probablemente, que el Papa iba a venir a santificar, a pontificar y a finalmente bendecir lo que él llama el proceso de reconciliación y hacer que nos olvidemos de los últimos graves errores políticos que ha cometido, pues seguramente no está muy contento. Entonces así podríamos hacer una larga fila de descontentos en torno a esta visita. Pero yo quería ir por el otro lado y quería plantear algunos aspectos que me parece que son centrales. Y si usted sacara al Papa de esos dichos, es decir, desvinculara a Francisco de lo que ha dicho, clara y concretamente podría eso constituirse en una agenda que el país debería de inmediato impulsar desde la política, desde lo social, desde lo económico, porque es ahí donde se concentran los principales males y problemas que lamentablemente tienen mucha repercusión en la vida cotidiana. Pero vamos a repasar alguna de estas cosas escuchando a Francisco, creo yo, y con razón, pues hacer notar de que él está en claro desacuerdo con la manera como están en nuestros países desarrollando algunas políticas. Por ejemplo, habló cuando fue a Puerto Maldonado, estuvo en Madre de Dios, y Madre de Dios y Puerto Maldonado, ya lo he dicho en más de una oportunidad, condensan mucho de los problemas serios de abandono, de exclusión, de violencia. Los índices de homicidio, por ejemplo, en Madre de Dios superan tremendamente el promedio en el Perú. Los índices de trata de personas, de prostitución, de violencia, de minería ilegal, de crimen organizado. Es decir, es una zona que lamentablemente está llena de estos problemas serios y que no ha sido tratado acertadamente porque no ha habido esa voluntad de ir al fondo, tomando decisiones mucho más enérgicas frente a la defensa de lo principal, que es la vida de las personas y de los sobre todo más vulnerables. Y ahí él habló de varias cosas. Él habló, por ejemplo, de cómo él entiende que está en riesgo la Amazonía. Entonces el Papa habló de la Amazonía, la caracterizó y dijo esto, que es muy importante, porque no vino a decir que este es el paraíso, el lugar donde, digamos, uno respira mejor, los pulmones del universo, y que aquí hay que tratar solo de protegerlo en general, en términos retóricos, sino hizo críticas muy concretas a cómo muchos perciben la Amazonía en este momento, sacando de ese cuadro a quienes viven ahí y que han sido afectados severamente por el accionar de, sobre todo, quienes han llegado al poder bajo la lógica del crecimiento y el desarrollo. Vamos a escuchar qué dice el Papa sobre la Amazonía. La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes. Por una parte, el neoextractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. Por otra parte, la amenaza contra sus territorios también viene por la perversión de ciertas políticas que promueven la conservación de la naturaleza sin tener en cuenta a ustedes, hermanos amazónicos que habitan en ella. Esto es muy importante, es decir, el Papa ha, digamos, sido, no ahora, sino antes, Laudato Si, claro en torno a cómo él ve la defensa del ambiente y la defensa del planeta como uno de los puntos en los que la Iglesia debería involucrarse más para empujar a la política que tome decisiones de protección, no solo, digamos, de lo que puede significar el medio ambiente, sino de quienes lo habitan y que, digamos, tienen que ser considerados como ciudadanos iguales y establecer un diálogo intercultural que también mencionó de manera reiterada en esta visita.
y habla de este escenario de disputa, donde claro, la lógica extractivista es: llegas, encuentras petróleo, lo sacas, contaminas, no reparas, no consultas, llevas la riqueza, ellos se empobrecen y no se benefician en lo más mínimo de aquello que se supone es en principio parte de lo que está en su propio territorio. Entonces ese irrespeto, esa manera violenta y esa grave manera de cómo se vulneran derechos que además no solo están protegidos legal y constitucionalmente, sino que tienen un amparo internacional, es lo que el Papa llama la atención en esta presentación en Madre de Dios. Y además dice que junto con ese escenario donde se pierde de vista al ser humano, hay también una lógica conservacionista que lo que dice es: yo tengo que cuidar esto, parte del bosque, esta parte de la Amazonía, no me importa un bledo si ahí hay pueblos indígenas no contactados, no importa si ahí hay pueblos indígenas contactados ya, pero que no han sido, digamos, en los últimos tiempos identificados para que su territorio se les dé formalmente para que puedan tener uso sobre el mismo, sino que supuestamente, y entre comillas, lo protejo porque claro, entonces yo recibo premios internacionales a través de la emisión de bonos porque he protegido cierto sector de la naturaleza, cuando eso termina lamentablemente convirtiéndose en algunos lugares también en un tremendo negocio de algunos privados que en asociación con autoridades lo que buscan, digamos, es tener un rédito en contra de los intereses de aquellos que más bien deberían ser muy protegidos. Y eso el Papa lo dice con claridad. A mí me parece que esa explicación y esa afirmación y esa caracterización de lo que es la Amazonía es correcta. Y claro, seguramente algunos, como ese mismo día cuando lo pronunció, salieron a decir: no, el Papa está mal informado, acá hay un respeto irrestricto. Vaya usted a aquellas zonas, porque habló de eso también, donde hace tiempo se han producido derrames de petróleo. Y vea usted no solo cómo se han contaminado los ríos, sino que eso le ha cerrado la posibilidad de alimentarse a quienes viven a esos alrededores, porque ellos se alimentan de lo que el río les da para poder sobrevivir. Y entonces el Papa viene y dice: eso es lo que hay que tratar de evitar. Pero Pablo Kuczynski estaba sentado ahí, y muchos seguramente que alientan esas políticas, como lo alentaron en la época de García con el perro del hortelano, y con Humala, digamos, traicionando lo que había ofrecido en la campaña también, y así uno podría poner varios otros ejemplos, no han logrado entender cómo buscar compatibilizar estos derechos que son fundamentales de poblaciones que, claro, seguramente no son, como decía García, ciudadanos de primera, y que son solo 400.000 versus a los 8 millones de votos que necesitas para ganar una elección, pues entonces se dejan de lado, y eso me parece que el Papa hace bien notando y haciéndonos notar que eso es un asunto que no deberíamos permitir. Pero habla también de otras cosas y dice: uno no puede meterse a las comunidades nativas porque se le ocurrió, porque le da la gana, sin pedir autorización, sin hablar, sin establecer un diálogo intercultural. Y eso, digamos, traducido a la ley o traducido al lenguaje convencional de todos los acuerdos internacionales que hemos firmado, en particular el 169 de la OIT, ¿qué significa? Consulta previa. Y el Papa también se refirió claramente a este tema. Vamos a escuchar. Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos, asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones, derechos y espiritualidad que les son propias. Un diálogo intercultural en el cual ustedes sean los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios. Bueno, el Papa Francisco, digamos, plantea con claridad la consulta previa, es decir, no pueden tomar ninguna decisión que va a afectarlos directamente sin establecer un diálogo intercultural con ellos para ver si es conducente o no eso que el Estado legítimamente inclusive puede pensar se debe aplicar en esa zona. Y lo que hay que hacer es descifrar, darle valor, ponerle contenido a qué cosa es ese diálogo intercultural. Y no es ir y hablar como dicen algunos. Seguramente la población se opone porque no les han explicado bien. Seguramente las comunidades indígenas no saben que esto les va a traer beneficios. No, eso no es un diálogo intercultural. Un diálogo intercultural significa, primero, respetar
la toma de decisiones de ellos para relacionarse con el propio Estado. Es decir, cuando a veces van a una reunión y le piden a los APUs que inmediatamente respondan por una decisión que le están preguntando, y le dicen, no, yo tengo que ir a consultar a la base, tenemos que hablar con las comunidades, y le dicen, bueno, estos están haciendo demagogia, en fin, no, hay que hacerlo en el idioma que ellos hablan. Y eso expresa claramente la distancia que hay entre el Perú oficial y este Perú que no es reconocido. Y el diálogo intercultural significa ponerse en los zapatos del otro, por un ratito pensar como piensan los otros y respetar sus costumbres, sus tradiciones y su forma de vivir, para establecer un nexo y tratar de conciliar y tratar de establecer armónicamente algo que pueda significar el desarrollo para el Estado, pero que los incluya a ellos como ciudadanos de ese Estado que uno quiere modernizar o quiere mejorar. Y eso es lo que hay que hacer. Esto no significa ir y repartir volantes, una charlita con la empresa minera y después decir, ya tengo mi consulta previa. No, y el Papa claramente lo sabe y lo dice. Pero también fue claro sobre, y estando en Madre de Dios no podría ser de otra forma, una crítica clara y directa con la minería ilegal y las consecuencias nefastas que esto trae en escenarios como Madre de Dios. Vamos a escuchar qué dijo al respecto. La degradación del medio ambiente, lamentablemente, no se puede separar de la degradación moral de nuestras comunidades. A modo de ejemplo, la minería informal se ha vuelto un peligro que destruye la vida de personas. Los bosques y ríos son devastados con toda la riqueza que ellos poseen. Este proceso de degradación conlleva y promueve organizaciones por fuera de las estructuras legales que degradan a tantos hermanos nuestros, sometiéndolos a la trata, nueva forma de esclavitud, al trabajo informal, a la delincuencia y a otros males que afectan gravemente su dignidad y a la vez la dignidad de esta nación. Bueno, eso es inevitable en un discurso que lo que busque es que se resuelvan los problemas y que no simplemente se maquillen para determinada presentación o para, digamos, desarrollar demagógicamente una campaña. Aquí lo que hay es que ver el problema en su raíz, pero también todas las consecuencias que esto trae en los graves delitos que alrededor de este también se han incrementado. La trata de personas, la prostitución, la droga, en fin, el tráfico, el contrabando, el crimen organizado en general. El Papa hace bien en hacerlo notar. Y esto no es un problema de aquellos que a veces en zonas lideradas, casi como en algunas zonas de Madre de Dios, siguen esta lógica sin la intervención del gobierno, sino de cómo se generan políticas públicas también para tratar de ir contra eso, porque muchos sectores de la minería formal también se benefician de esta minería ilegal. Y ahí sí hay que hacer una diferenciación, porque Francisco lo que dice es la minería informal. Sí, claro, la minería informal, pero hay una diferencia también entre la minería informal y la minería ilegal. La informal se resuelve formalizando, la ilegal es la que vive al margen de la ley y por supuesto va a seguir en medio de todo este armatoste que genera, pero a la vez inyecta mucha plata a la política y eso hace que nunca se pueda ir en serio en torno a este tema. Si uno evalúa el comportamiento de algunas bancadas y congresistas en el Parlamento de por qué no se ha hecho lo suficiente en torno a estos temas, encontrará seguramente una respuesta de que el vínculo que tienen algunos de ellos con este tipo de criminalidad es tal que efectivamente no es posible que por ahí vengan acciones que puedan ser eficientes y concretas. Pero también estuvo en Trujillo, y en Trujillo habló de otros temas, y hay varios, pero quiero uno en particular que aquí es un problema serísimo que no se ve desde esta perspectiva. Los medios de comunicación día a día refieren y dan cuenta de golpes, maltratos, asesinatos y violencia contra la mujer. Pero claro, la estadística o el dato o la naturalidad con la que se presenta y la naturalidad como se asume no hace pensar de que este es un problema mucho más grave como el feminicidio. Y ahí ha hecho un alegato muy serio hacia la defensa de la mujer y hacia el rechazo de todo tipo de violencia. Y esto dijo el Papa Francisco en Trujillo sobre el feminicidio. Mirando María, no quisiera finalizar sin invitarlos a que pensemos en todas las madres y abuelas de esta nación. ¿Qué sería Perú sin las madres y las abuelas? Quiero invitarlos a luchar contra una plaga
que afecta a nuestro continente americano, los numerosos casos de feminicidio. Y son muchas las situaciones de violencia que quedan silenciadas detrás de tantas paredes. Los invito a luchar contra esta fuente de sufrimiento, pidiendo que se promueva una legislación y una cultura de repudio a toda forma de violencia. Este es, digamos, desde mi punto de vista, la caracterización más seria, más profunda y más dolida de alguien desde la Iglesia que habla con claridad del feminicidio. Hemos tenido y tenemos todavía un cardenal que hace no mucho ha hablado del escaparate y ha hablado de que hay mujeres respondonas y ha contribuido con eso, no digo alentado a la violencia, porque digamos sería, por más crítico que sea con Monseñor Cipriani, pues eso un tremendo error. Pero lo que sí digo es, aprovechando la presencia, el púlpito y la gran audiencia que él tiene, hacer referencia a algo o naturalizar este tipo de situaciones puede constituirse en un elemento que distorsione una realidad que cada vez, como lo ha dicho el Papa, nos apremia, nos duele, pero que no tiene la respuesta y se ve con mucha indiferencia. Esto en general que el Papa ha llamado la globalización de la indiferencia es lo que hay que romper por estos días. Ojalá que la tarea que ha dejado pendiente, porque él no venía a resolver esos problemas, ¿qué podría hacer él más sino que decir? Yo prefiero un Papa que diga, un Papa que cuestione, un Papa que señale, a que la Iglesia no se mete en estos temas. Y si hay algunas omisiones y algunos problemas que siendo serios no han sido abordados, pues hay que decir y puntualizarlos, pero creo que no hay que desestimar lo importante que puede ser que alguien, y uno puede ser o no creyente de la Iglesia Católica y del propio Papa, es un líder de opinión importante que habla acá y se escucha en diversas partes del mundo, y eso me parece a mí que es muy importante y que no hay que desestimar con facilidad como tratan de hacer algunos, básicamente por jugar un poco a la contracorriente, y eso hay que hacerlo, pero digamos cuando esto corresponda y realmente se estemos frente a asuntos sustantivos, me parece. Entonces, también el Papa, y aquí entramos y tengo que terminar ya mis comentarios, habla sobre la corrupción y habla sobre cómo esto afecta a ¿quiénes? ¿A los más ricos? No. ¿A los que siempre salen bien parados? No. Afecta a los más pobres. Esto es lo que dijo el Papa sobre la corrupción. La corrupción, ¿cuánto mal le hace a nuestros pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese virus social, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más perjudicados? Lo que se haga para luchar contra este flagelo social merece la mayor de las ponderaciones y ayudas. Unidos para defender la esperanza implica mayor cultura de la transparencia entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil. Y no excluyo a las organizaciones eclesiásticas. Nadie puede resultar ajeno a este proceso. La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos. Esto afecta a los más pobres, a los que menos acceso tienen al poder, a quienes no tienen la posibilidad de reclamar por diversas vías, y es evitable. Y lo hace notar en un país donde la corrupción termina siendo un problema central, y el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, mientras escuchaba eso, debía haberse sentido interpelado. No solo por la falta de transparencia en algunos de los actos que este propio gobierno ha venido desarrollando, sino por los serios cuestionamientos que hay en términos personales por su actuación y su vínculo probable o posible con Odebrecht y otras empresas que ya sabíamos hacían de la corrupción moneda corriente. Y eso me parece que es importante también. Y hace un llamado a todos los sectores a luchar con eso. Pero cuidado, porque bajo eso puede haber la interpretación auténtica de creer de que cuando es de todos es de nadie. Y que, como ha dicho que todos, si todos no nos ponemos de acuerdo, entonces no podemos hacer nada contra eso. Principalmente, la lucha contra la corrupción tiene que estar en manos de quien lidere el país. Y Pedro Pablo Kuczynski dijo que iba a luchar contra la corrupción, por eso ganó la elección, si no lo hubiera perdido. Si el presidente Kuczynski hubiera dicho todo lo que hemos conocido de él ahora, no hubiera ganado la elección en el último proceso electoral probablemente. Pero ganó.
y finalmente no solo no ha liderado y no lidera la lucha contra la corrupción, sino que está seriamente cuestionado. Y no hay que ampararse o, digamos, refugiarse bajo el paraguas de es de todos, pero más de algunos que de otros, y eso hay que tenerlo, por cierto, siempre presente. Y también en un diálogo ya más coloquial, informal con los obispos, habló sobre lo que él le parece un asunto curioso, y es por qué en el Perú todos los presidentes terminan presos. Y ahí hace una pregunta, pero que no la responde, porque no tiene por qué responderla a él, pero nosotros tenemos que ir respondiéndola. Y creo que la respuesta no es muy difícil de encontrar cuando gobierno tras gobierno se ha utilizado el poder básicamente para favorecer el bolsillo de quien gobierna y los intereses de unos pocos que alrededor de ese hacen negocios en contra de los intereses mayoritarios. Eso es lo que le dijo a los obispos, preguntándose por qué aquí todos los expresidentes terminan presos. La política en general está más enferma que sana. Y luego los políticos le hago una pregunta que no me tiene una respuesta, pero la dicen ustedes. ¿Qué le pasa a Perú que cuando cada uno deja de ser presidente le mete preso? Mario está preso, Toledo está preso, los Fujimori estuvo preso hasta ahora, a la García está que entro que no entro, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes tienen que responder, pero me llama la atención. Bueno, ahí hay, creo yo, una pregunta que no es el Papa el que tiene que responderlas. Y una de las cosas que ha alentado esa corrupción que nosotros tenemos ahora y que ha sido expresada y caracterizada por los presidentes en los últimos años es por la impunidad, porque la impunidad alienta la corrupción. Es decir, cuando los poderosos, cuando los que llegan o acceden al poder por distintas vías, o los que ya están instalados y nunca nadie los puede mover, cometen fechorías y no pasa nada, es que, digamos, la cosa sigue reproduciéndose. Y hoy estamos en una tremenda oportunidad de luchar en serio contra esta corrupción, y no está esa lucha en manos de los políticos, está en manos del sistema de administración de justicia y está en manos de todos nosotros para ayudar a que éste se conduzca debidamente y que haga su tarea, pero también para expresarle a la política el rechazo por aquello que siempre desde ahí ha significado en los últimos tiempos fuente de impunidad o protección para sus pares que están en apremios y en problemas serios por estas cosas. Por eso es que lo que devenga y lo que salga de la lucha contra la corrupción en los casos concretos del Lavallato va a ser determinante para sanear o no este escenario político, esta vitrina política que la verdad huele a la distancia y la fetidez cada vez es mayor, como ustedes ya han podido en varios momentos notar a través de efectivamente lo que van encontrando, sobre todo en la justicia. Y lo último que quiero mencionar, estuvo el presidente Kuczynski ayer, creo que fue, Carlitos, cuando ya el Papa había terminado su misa, una tremenda misa con más de 1 millón de personas en la base naval de Las Palmas, y la logística estaba muy bien, y hay que saludar, la organización también había terminado, y el Papa Kuczynski le pregunta y le dice al Papa, mucha gente, ¿no? Y el Papa no sé qué le dice, pero al final dice, el problema no es la gente, el problema son los políticos, dice Pedro Pablo Kuczynski, como si él no fuera, y uno de lo más tradicional, que además está seriamente cuestionado. Escuchen ustedes lo que le dice, seguramente pensando en que nadie más que el Papa lo iba a escuchar, Pedro Pablo Kuczynski a Francisco el día de ayer. El único malo que tenemos en son los políticos, dice, y él es number one, por supuesto, de la manera como se ha comportado, contrariamente a lo que ofreció en la campaña, pero sobre todo a lo que dijo iba a defender como uno de sus principales pilares, que es la democracia. Y si el presidente creía, y aquí terminó, que la reconciliación era consecuencia lógica de la visita del Papa y que en la política le va a ir bastante bien, pues ayer en una entrevista que dio al diario del Comercio, el señor Luis Galarreta, que no solo es presidente, sino uno de los principales voceros de Keiko Fujimori y del fujimorismo, sobre este tema, dice lo siguiente: ¿criticó usted la reconciliación?, le pregunta Diego Chirinos del Comercio, impulsada desde el Ejecutivo, al decir que debe ser del Estado hacia el pueblo. ¿Fuerza Popular tiene algún rol en esta reconciliación? Dice,
La reconciliación es el trabajo que hacen las instituciones para satisfacción del ciudadano. Aquel que está distante del Poder Judicial, que suelta ladrones, o del Congreso, que no hace su trabajo para presionar y que tengan un buen servicio. Fuerza Popular no tiene de qué reconciliarse con el Ejecutivo. Lo que queremos es que el Ejecutivo trabaje y encuentre el norte. Dice, sentarnos a conversar, lo hacemos permanentemente. Yo estuve con el presidente regional de su santidad y le pregunta, el gobierno vinculó la reconciliación precisamente con la llegada del Papa al Perú, en términos políticos. ¿Esta puede cambiar el escenario convulso que vive el país? Le preguntan a Galarreta, y él dice, creo que el Papa no busca eso, el Papa no vino a decir que todos gobernemos juntos de la mano, eso es falso. Hay quien quiere llevarlo por ahí y sacar ventaja. El Papa vino a hablar de unidad y de reconciliación. Yo firmo totalmente la reconciliación de la que hable el Papa, no la del Ejecutivo, la cual ni siquiera se entiende, dice Galarreta. Welcome Perú, presidente, estamos otra vez en nuestra realidad. Vamos a escuchar qué dijo Galarreta, lo tenemos, ¿no, Carlitos?, sobre la reconciliación, y aquí cierro mi comentario. Yo cuando te hablo de reconciliación para mí es el trabajo que hacen las instituciones para la satisfacción del ciudadano. Un ciudadano que está distante porque el Congreso, por ejemplo, no está haciendo su chamba en la comisión, por decir tal, para presionar para que tengan un buen servicio. Ahora, reconciliación en política, Fuerza Popular como partido ha dicho que no hay tema de reconciliarse con el Ejecutivo. Lo que queremos es que el Ejecutivo trabaje, que el Ejecutivo encuentre un norte. Eso no se encuentra, porque después sentarse a conversar, a dialogar, nosotros lo hacemos permanentemente. El Papa no viene a decir que es todo junto de la mano, tienen que gobernar, no, eso es falso. O sea, si quien quieren llevarlo por ahí, sacarlo por ahí, sacar ventaja, no es verdad. Bueno, ahí está el señor Luis Galarreta, presidente del Congreso de la República. Vamos a ir a una pausa, regreso un instante, hacemos nuestro recorrido por las regiones y converso luego con Vicente Ceballos, congresista de la República, el representante por Moquegua, fue vocero del Partido Peruanos por el Cambio, que hoy está gobernando, y renunció en un acto que a mí me parece digno de resaltar, porque sus convicciones, por más que, digamos, algunos le pidieron que trate de flexibilizarlas, primaron frente a una decisión que él no compartía con el propio presidente. Un muy buen congresista, un muy buen vocero, y que se la jugó en defensa del presidente cuando estaba en apremios serios. Así que ya regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Son las 7:37 ya de la mañana. Vamos a Tumbes. Ahí está José Paul Rioja en comunicación con nosotros. Paul, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. En Tumbes, el Ministerio Público y la Policía Anticorrupción intervinieron la Subgerencia de Unidad Formuladora y la Gerencia de Desarrollo Rural y Urbano de la Municipalidad Provincial de Tumbes, con la finalidad de retirar los expedientes y files completos de una obra por la que presuntamente se habrían realizado pagos irregulares y contrataciones el año 2017, sin tener la factibilidad y aprobaciones que manda la Ley de Contrataciones del Estado. El proceso, que aún está en investigación, las instituciones manejan la información herméticamente. En Tumbes, para No Hay Derecho, Paul Rioja. Muchísimas gracias, Paul, por esa información desde Tumbes. Vamos ahora a Guarmey en Ancash. Juan Almeida con la información. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glaxer, desde Guarmey, para informar que aún sobre el tema de la reconstrucción y el encauzamiento del río Guarmey hay mucha ansiedad en esta ciudad
porque se dijo que el 15 de enero se iban a realizar los trabajos de rehabilitación en el río, pero esto hasta el momento no sucede. Las lluvias ya se están dando continuamente y la gente vive asustada por este tema. En el plano del sector de educación, amables oyentes, hasta el momento no hay sanción alguna para quien ha infringido las normas. El director de educación de Guarmey, ya que este señor anteriormente, cuando recibió el dinero para que se haga la reconstrucción en las escuelas, simplemente se ha detectado que hubo malversación de fondos. Por lo tanto, el director saliente, Miguel Arista Cuevas, no pudo resolver este problema debido a que quien preside la comisión de sanciones había hecho un informe casi favorable a quien habría infringido las normas. Según el magisterio guarmeyano, solicita que de una vez por todas el nuevo director regional de educación pueda realizar las consultas y sanciones correspondientes, porque así se exige. Desde Guarmey, tierra de hermosas playas, informó Juan José Almeida Zun, Manantial Radio. Muchísimas gracias, Juan. Vamos a terminar nuestro recorrido esta mañana en Arequipa. Juan Francisco Valderrama con la información. Juan Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, gracias desde nuestra blanca ciudad de Arequipa, con un sol esplendoroso, con unas lluvias en las partes altas de Arequipa y con un frío bastante intenso. Los temblores en estas semanas han sido bastante fuertes, tanto en toda la región sur, afectando toda la zona de Caravelí. Las réplicas se están dando constantemente en toda esta semana, desde el movimiento sísmico en Arica, que se sintió con bastante fuerza aquí en la ciudad de Arequipa, y tanto también en la zona de Caravelí como en Camaná. Estas réplicas están haciendo derrumbes en toda la zona de las pistas de penetración y las pistas principales. Las autoridades están yendo con maquinaria pesada para poder limpiarlas y así también llevar una buena transitabilidad en toda esta zona. El agua potable se da para comunicado que lo va a arreglar en breves momentos, pero se comunica que será de aquí a un mes. Por lo tanto, las autoridades también están en deuda con toda esta zona. Es lo que podemos informar para IDL Radio desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por esa información desde Arequipa. Ahora sí, vamos a una pausa. Regresamos en un instante para conversar con Vicente Ceballos, que es congresista no agrupado, pero que fue hasta hace poquito vocero del Peruanos por el Cambio. Regresamos. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:42 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Está con nosotros el congresista Vicente Ceballos, congresista no agrupado, pero hasta hace poco fue vocero de Peruanos por el Cambio. Y quiero decirlo ahora cuando está él, pero también lo he dicho cuando él no estaba, que a mí me parece que la actitud y la decisión, imagino que difícil, que tuvo que tomar al alejarse justamente Peruanos por el Cambio, ha sido en él una actitud coherente, porque yo siempre he resaltado que es un buen congresista, y creo que, digamos, en ese tipo de situaciones que a uno lo ponen como al límite, es donde se ve la consecuencia y se ve justamente que uno hace primar y que, digamos, finalmente privilegia. Él ha tomado una decisión, porque finalmente ahora ya no tiene una bancada, hay toda una discusión en torno a si se pueden agrupar o no los que ya no están en las bancadas, pero que él ha preferido eso a estar en una agrupación donde sentía que ya no era
compatible todo lo que se venía haciendo. Congresista Ceballos, un gusto saludarlo, buenos días. Gracias, buen día y muy amable por la atención, y ante todo las disculpas del caso. De manera reiterada me has invitado, no he podido acudir oportunamente, pero qué mejor oportunidad de estar esta mañana contigo. Sí, no, le agradezco muchísimo. Además, yo atiendo y creo que es importante, era importante de pronto hacer que las aguas se calmen un poco para poder tener una reflexión un poco más distante de todo lo que sucedió el año pasado hacia finales, cuando sobre todo se dio el indulto a Alberto Fujimori y salvó al presidente de la vacancia. Pero bueno, vayamos incorporando algunos elementos de estos últimos días para regresar a ese episodio que me parece que es central, sobre todo por el comportamiento que había escrito usted sacó adelante. El Papa ha estado 3 días, digamos, ha planteado la unidad, ha planteado, digamos, que no nos roben la esperanza, pero ha puntualizado en algunos aspectos que son centrales y puntuales también. Pero quisiera yo a ver si es que ese planteamiento, con todos los temas que que Francisco ha tratado de desmenuzar, apuntan en la dirección, en la misma dirección que este planteamiento del gobierno de un gabinete de la reconciliación, porque digamos, el Papa no ha dicho sino lo que ha visto y lo que le han dicho que está pasando en el Perú, y el presidente nos plantea un nuevo momento político con la reconciliación. ¿A qué se debe lo que plantea el presidente, hacia dónde apunta y si eso es compatible o no con alguno de los puntos que el Papa Francisco ha dicho en estos días? Bueno, gracias. Primero, reconocer la presencia sustantiva del Papa Francisco en el país. Creo que más que importante y oportuna, ha sido consciente con este persistente mensaje de esperanza, y una esperanza que ha sido recogido masivamente por la población indistintamente del país, sea Madre de Dios, sea Trujillo, sea Lima. La presencia masiva de feligreses creo que pone en evidencia un mensaje indirecto, ¿no? O sea, aquí hay esperanza, aquí aún se respira optimismo. Y más allá de ello, también el mensaje frontal, sincero, no alejado de la realidad que ha dado estos 4 largos días acá, largos días digo yo porque sí, ha sido bastante intensa su presencia al país, ¿no? Ir a Madre de Dios y frontalmente denunciar la industria extractiva, ¿no? Ir a Trujillo y hablar del feminicidio, de la inseguridad, venir a Lima, hablar de corrupción. Obviamente es lo que vemos todos los días, pero quizás no tenemos el coraje de decirlo en la dimensión como lo dice el Papa. Ajá. Y es más, hay un entendido como un jalón de orejas a la clase política, y tenemos que asumirlo así con mucha hidalguía. Sí. Nos hemos dejado de ganar por el día a día cuando hay temas sustantivos que la población está pendiente y no le damos la atención ni prioridad que amerita. Y creo que esta presencia del Papa, más allá de la carga religiosa que hay detrás de ello, creo que tiene una evidente connotación política. Sí. Ahora, pero cuando usted dice esto ha sido un jalón de orejas para que la política, ha interpelado a la política, le ha dicho, oiga, no es que yo estoy imaginando que esto pase, eso está pasando y es responsabilidad en buena medida de ustedes. El presidente de la República, por, digamos, un desliz que tuvo de repente pensando que las cámaras no lo estaban grabando, parecería que no ha tomado nota de eso que el Papa quiso decir y dice, aquí todo va bien y los políticos son el problema. Entonces, primero, digamos que los políticos, o sea, los otros políticos, no él, y en segundo lugar, que solamente. Eso, ¿qué tiene que ver o qué dice del presidente, no solo en este caso concreto que estoy tratando de presentar a manera un poco de anécdota, pero siendo seria, en torno a lo no aprendido por el presidente también en otros momentos recientes? Es parte de ese incomprensible humor inglés de lo cual se lo carga el presidente, ¿no? Yo me preguntaba, porque ya propiciaba algún tipo de reacción. Hoy sí, claro. En la mañana leía una declaración de Luis Galarreta, presidente del Congreso, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Pero voy al tema, la oportunidad, el porqué. Y es más, ¿no? Acusar y autoliberarse de responsabilidades, ¿no? Y es más, cuando debió era la oportunidad de dar un cierre mucho más armonioso en este momento de despedida del Papa, ¿no? O sea, pareciera ser que no se acaba de entender la responsabilidad que está asumiendo. Es más, el Papa después de 4 días dejó un país en esperanza y en unidad hacia ese norte que es la esperanza. ¿Y quién lidera este país? El presidente. Entonces el presidente en ese momento debió tomar la posta de este mensaje. Claro. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Sí, pues. Es más, y fue un paso contrario en el sentido de, nuevamente, como decía Martín Adán, ¿no? Volver a la realidad. Sí, pues. Entonces creo que fue sumamente impertinente esta expresión. Sí, pero que digamos expresa, ya no digamos creo que termina siendo muy benévolo el decir que es un humor del presidente, porque cuando el presidente tenía la legitimidad que tenía cuando ganó la elección,
lo que hacía, hasta los ejercicios en Palacio, las bromas o los bailecitos, es verdad, hasta podían significar o verse o recibirse con cierto agrado, y la gente empezaba a hablar inclusive de un estilo menos rígido como el de Humala y todo. Pero en un momento en el que no salimos de la crisis política, de que él está políticamente muy cuestionado y de que él ha estado tratando de utilizar la visita del Papa para tratar de reubicarse mejor políticamente, lanzar una cosa como esa es como ya no ser gracioso, sino finalmente no haber entendido nada, tengo la impresión. No, y la comparto, ¿no? Yo no intento justificar en absoluto. Sin duda, yo sé. Pero trato de entender por qué tipo claro. de actitud, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Como le indicaba antes, volver a la realidad significa de que estamos volviendo a la naturalidad de nuestros comportamientos, nuestras responsabilidades y nuestros liderazgos en la modestia con que la estamos ejercitando. Y yo lamento que, como digo, a ver, siempre pongamos en el terreno contrario también, ¿no? Sí. ¿Cuál hubiera sido la reacción más pertinente en un momento de despedida después de 4 apoteósicos días de presencia del Papa en el país? Sí. Tomar la posta nos deja a un país con un mensaje de esperanza y de unidad, y el mensaje debió seguir ese norte. Sin duda. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Claro. Y es más, la primera reacción que encontramos en los diarios del día de hoy, ¿cuál es? Sí, pues, el desliz. El desliz. Claro. No, porque lo que debió hacer el presidente es, Santo Padre, estamos muy agradecidos porque usted nos ha reavivado la esperanza, que es posible trabajar en aquellos temas que usted nos ha planteado. Ahora nosotros nos toca ponernos esto sobre el hombro y avanzar hacia la tarea de resolver. No, pero no, entonces evade el problema. Y ese Pedro Pablo Kuczynski es el mismo entonces que tomó la decisión del indulto mientras ustedes peleaban por defender lo de la vacancia, que yo coincido con ustedes en su momento, en ese momento era claramente golpista, pero digamos la consecuencia fue que él estaba tramitando ya esto bajo la mesa. Volviendo a ese escenario del 21 de diciembre, lo nuestro fue una defensa pura, limpia, transparente, con convicción y argumentada en lo que ordena un legítimo Estado de Derecho, que es debido proceso, contradicción, ser oído, derecho a la defensa, y argumentado y premunido de estos principios rectores de un Estado de Derecho es que acudimos a su defensa. Y en un momento Mauricio Mulder nos acusó, oye, no están entrando al tema de fondo. Es que para entrar al tema de fondo hay filtros, y ese filtro era defender bajo parámetros del debido proceso, y creo que no se hizo una mala defensa. Y es más, no solamente en el tema argumentativo, sino que fue una posición de convicción personal de cada quien que asumió. 3 días después prácticamente nos jalan la alfombra los que de una u otra manera argumentamos defendiendo estos principios rectores. Lamentablemente caemos de boca y todo aquello, con el perdón de la expresión, se va al tacho. Entonces, alguien decía, ¿no? Creo que un politólogo, ¿no? Llega un momento en que el político se ve en una disyuntiva, ¿no? La ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Pero también llega otro momento en que no puedes separarlas. Sin duda. Eres tú. Es tu formación, son tus principios, son tu responsabilidad política y fundamentalmente son tus convicciones personales. Sí, congresista Ceballos, y si es que lo de ustedes, y me consta porque digamos yo lo vi defender muy coherente y muy además enfáticamente la presidencia de la República, que iba más allá del propio presidente de la República en ese momento, y lo hicieron de manera genuina usted y los otros que renunciaron también. ¿Cómo diría usted que actuó el presidente, digamos, frente a eso? Usted, claro, ha dicho la figura de nos jaló la alfombra, pero ¿cómo interpreta, digamos, eso? Si usted fue una genuina defensa, lo de él, ¿qué fue frente a ustedes que lo defendían? Porque no es que él no se enteraba que ustedes lo estaban defendiendo así, él debería haber estado siguiendo todo y lo vio porque él estaba presente buena parte de la discusión en el Congreso de la República. ¿Qué fue lo del presidente de la República? Es incomprensible. Estoy buscando una razón que justifique esta toma de decisiones, ¿no? Es más, Mercedes Arauz lo ha dicho de manera reiterativa y ese mismo día del debate nos lo dijo. Nosotros no negociamos debajo de la mesa ningún indulto, lo dijo con mucha claridad y lo ha ratificado días posteriores. Debo entender que es una decisión unilateral, pero más allá de la decisión unilateral tiene que estar plenamente justificada y argumentada. Y hasta el día de hoy, nosotros como bancada en ese momento, ni el país ha recogido con claridad una sustentación, una argumentación sólida que nos diga qué pasó.
O lo que sí está quedando en claro y en evidencia cada día es que ya era un proceso que se venía estructurando con la debida antelación, pero con claros vicios de irregularidad. Entonces, es más, la circunstancia que estemos, que el Estado peruano esté presente próximamente en la Corte Interamericana, que se le haya alcanzado el expediente del indulto y el derecho. Habiéndolo negado internamente a cuanto se lo pidió. Otorgado, creo que va a ser una oportunidad en que se va a poner en evidencia las graves el grave contexto en el que finalmente se ha venido dando. Sí, la pregunta es política, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Creo que la opinión pública ya ha leído esto, ¿no? Sí. Tratando de reconstruir algún tipo de respuesta, pienso que el presidente tuvo algún temor que los votos no ayudaban y que quizás en esa circunstancia se sintiera motivado a llegar a algún entendimiento con otros actores políticos en el Parlamento al momento de tomar decisiones a través de los votos. Ahora, pero un líder, inclusive si ese hubiera sido su temor y ese hubiera sido, digamos, un poco lo que él buscaba revertir, se lo hubiera planteado a ustedes abiertamente. O sea, lo que hubiera dicho es, miren, yo agradezco muchísimo que ustedes me defiendan porque sé que lo hacen por esto, pero creo que los votos no nos van a dar. Y yo estoy tratando de conversar con cierto sector del fujimorismo para ver si podemos conseguir algún apoyo, pero digamos, y vamos a hacer tal o cual cosa, asumir políticamente el costo de su propia decisión, pero finalmente hace que ustedes hagan lo que hace. Él ya estaba negociando lo otro y al final solo beneficia a los otros y los pierde a ustedes. Hizo una operación de costo-beneficio, quizás, ¿no? ¿Pero qué ganó, cree usted, concretamente? No, mire, o sea, usted es un político. Sí, mire, y en la evaluación, perdón, que lo interrumpa, en la evaluación y a posterior, después de los hechos, ¿el presidente está mejor políticamente? ¿Tiene un soporte más sólido político que antes? ¿Qué tiene el presidente? ¿Qué ganó el presidente? Una grave debilidad que se ha puesto en evidencia en este gobierno es la falta de tino político, definitivamente. Ahora, ¿qué se ganó? En un primer momento la respuesta fue la gobernabilidad. ¿Gobernabilidad? Cuando la reacción de la principal fuerza parlamentaria, que es Fuerza Popular, sigue siendo la misma, cuando se ha perdido al soporte que era la legitimidad de las calles a través del indulto, cuando ves a una bancada ya disminuida en cuanto a número, ¿esa es gobernabilidad? Es más, el efecto inmediato, no podemos negarlo, costó mucho esfuerzo estructurar un nuevo gabinete. Estaba programado para el 2 o 3 de enero. Una semana después se estructuró. ¿Qué pasó? Desconfianzas, desconcierto, carencia de liderazgo, incapacidad de convocatoria. ¿Eso es gobernabilidad? Ahora, ¿y usted qué cree que pasó, por ejemplo, en la conformación del gabinete? ¿Cuál de las, digamos, de las posibilidades que usted plantea es la que más se aproxima a la realidad, cree usted, en términos de este gabinete? Eso uno. Y por otro lado, este gabinete es lo sumamente potable para plantear al país una reconciliación, que es lo que el presidente quisiera que pase post-indulto, post-papa. ¿Es posible que eso suceda? Miren, antes de la vacancia, ¿no?, superamos un momento crítico con el tema de la aprobación del presupuesto. Este es el presupuesto de la manera más complicada con que se ha aprobado, ¿no? Y se miraba en el escenario político inmediato, Navidades, efecto distractivo, la llegada del Papa, efecto distractivo, y el Mundial. Sí. O sea, el escenario político interesante, ¿no? Y de contraparte, la recuperación de los metales del mercado internacional. O sea, había un buen soporte económico, claro, un buen soporte social y obviamente un buen soporte político. O sea, esa era la previsión al 2018, ¿no? Ya, pero el indulto encajaba ahí, ¿no? No encajaba. No es cierto, porque digamos, él tenía una vida hasta julio. Claro, o sea, una proyección política interesante, ¿no? Sí. Yo estoy hablando de noviembre aproximadamente, ¿no? Entonces, ese era el escenario. Ahora, después de la vacancia viene el tema del indulto, y luego del indulto viene la recomposición del gabinete, y la pregunta es, ¿y qué pasó? Ajá. ¿Cuál fue el costo que se tuvo que asumir en esta tardía constitución del gabinete? Se habla de un gabinete de reconciliación. Otros han hablado, si no me recuerdo, Bugaz, de un gabinete de reconstrucción. Ajá. ¿No? Y yo en la instancia decía, ¿y por qué no un gabinete a lo transición? Y estoy hablando de la transición que encabezó Valentín Paniagua. De acuerdo. De repente guardando las distancias de los escenarios histórico-políticos de cada momento, ¿no es cierto? Pero creo que era oportunidad en que se convoquen a liderazgos sectoriales que le devuelvan al gobierno legitimidad, le devuelvan entendimiento con la ciudadanía, pero fundamentalmente le devuelve orden, que es propio de un gobierno, que es propio de un Estado de Derecho. Lamentablemente entiendo yo que esto no percibieron algunos invitados. Entiendo que ha habido último momento muchos desistimientos, que no habría de contraparte las garantías mínimas
para asumir este tipo de labor por el país y que finalmente ha motivado que con marchas y contramarchas se haya armado finalmente ni de reconstrucción, ni de reconciliación, ni de sino transición, un gabinete de emergencia. De acuerdo, pero digamos, entonces ¿cree usted que sí el presidente y quienes alrededor de él colaboran con él se planteó la idea de tener un gabinete así de potable en términos de plantear al país una transición? Porque para eso tenía que haber tenido centralmente no solo, digamos, una eficiencia, el planteamiento por los rostros mismos de una eficiencia técnica, sino, digamos, una capacidad política para avanzar en esa tarea. ¿Usted cree que se planteó, pero que finalmente nadie de los que se hubiera imaginado se animó o quiso ya participar en ese gabinete? Mire, con todo el cariño y afecto que le tengo y consideración a Mercedes Arauz, creo que era parte del anterior gabinete, y un gabinete que, querrámoslo o no, tenía que asumir sus costos políticos, y lamentablemente no se dio esa circunstancia. O sea, ella debió no estar en este nuevo gabinete, ¿cree usted? Mire, es duro decirlo, pero en política hay que saber decir cuándo sí y cuándo no, ¿no? Y acá creo que se debió en su momento asumir algún costo político. Obviamente el presidente de la República es presidente de la República, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿quiénes son los que tienen la responsabilidad política? Entonces, debió darse ese tipo de escenario. O sea, ella no debió hacer, ella debió renunciar. Quizás esa fue una de las respuestas por las cuales no se haya podido instituir un gabinete en la perspectiva que estamos proponiendo. Ajá, porque, digamos, la pusieron primero a ella y eso ya no convocaba, digamos, a quienes se hubieran animado en otro contexto. Ahora, a ella le mintieron sobre el indulto. Ella sabía y les mintió a ustedes cuando, digamos, o a todos, cuando salió públicamente a decir por esos días de que no había un indulto en trámite. ¿Cuál es, digamos, lo que ha podido usted con los días indagar más sobre el propio rol de Mercedes Arauz en ese tema? Y ese mismo día en que aconteció el tema de la vacancia y los días posteriores, conversé con Mercedes y le reiteré, ¿no?, mi preocupación, ¿qué está pasando? Y la respuesta de ella, que inclusive hizo una conferencia de prensa en Pasos Perdidos el día de la vacancia, fue que no había nada, ¿correcto? Y posteriormente esos hechos he conversado con ella y me lo ha reiterado. Y quiero confiar en su palabra, pero también esto no es ajeno a una realidad, ¿no? El presidente toma decisiones de manera personal, podríamos decir, ¿no? O sea, y hay que respetarlo, esa discreción como presidente de la República. De repente en este tema tan crítico él haya tomado esta decisión de orden personal sin poderla contrastar con criterios técnicos, legales o políticos. Quizás esto haya sido determinante para que pudiera estarse tomando esta decisión, y los demás actores obviamente tuvieron simplemente que someterse a esta decisión. Sí, pero digamos, inclusive en ese contexto, yéndome a la afirmación previa que usted ha hecho esta mañana, ella debió no aceptar quedarse, porque o le mintieron o ella mintió, pero en cualquiera de los dos casos ella no correspondía a un nuevo escenario político porque está involucrada en parte de eso que claramente estaba siendo cuestionado en el gobierno, el indulto de Alberto Fujimori. Sí, ¿no? Un tema muy delicado, y también creo que el momento fue bastante crítico para la propia Mercedes Arauz, ¿no? Porque más allá de parlamentaria también es la segunda vicepresidenta del Perú, ¿no? Entonces, asumir responsabilidad política como primera vicepresidenta del país creo que pesó más, en el sentido de que se iba, en cierta forma, con este paso al costado, podría haberse sentido como deslegitimada para asumir esta delicada responsabilidad. Deslegitimada que para que asuma la presidencia si es que llegara como vicepresidenta en una probabilidad futura, ¿no? O sea, digamos, si es que al presidente de la República lo vacaran o renunciara o pasara, ella no quería, digamos, aparecer como derrotada para poder asumir. No tanto pensando en la inmediatez del tiempo, ¿no? Sino que, oye, como posibilidad. Como posibilidad. Quizás. Ahora, pero hay ahí algo que, digamos, nos estamos saltando, y es que el primero tendría que ser Martín Vizcarra si es que pasara eso, definitivamente, ¿no? Pero en política cada quien cuida sus espacios, ¿no? Cada quien cuida sus roles, ¿no? Sí. Pero, o sea, son lecturas que le estamos dando a una circunstancia, obviamente, ¿no? Pero ¿cuánto hubiéramos querido que esto se proponga de una manera diferente y que realmente corrobore lo que ha dicho el Papa finalmente, ¿no? Un mensaje de reconciliación, de esperanza y de unidad. No, pero como usted ha dicho, y haciendo notar las declaraciones de Galarreta ya hoy día también, y ayer en el propio Comercio, dijo, claro, el Papa plantea una reconciliación en la que nosotros creemos, pero la que plantea el Ejecutivo ni sabemos qué es. Entonces, ¿cómo nos vamos a reconciliar? Entonces, si ese punto, que es el punto central del por qué dieron el indulto, es decir, que el fujimorismo los tratara mejor, no está ni siquiera siendo entendido o visto como un elemento importante por el fujimorismo mayoritario, digo, porque de repente el de Kenji sí, pero ha demostrado que ese es menor, ¿no es cierto? ¿O usted cree que el gobierno sí tiene la capacidad, por un lado, de fortalecer ese vínculo con ese fujimorismo que diera Kenji Fujimori, y Kenji Fujimori a su vez de sacar más congresistas del lado de Keiko? ¿Cree que es posible eso? A ver, varios escenarios, ¿no? Primero,
Kenji tiene 10, decía que tenía 25, no llegan a 11 porque Paleno ya desistió de un primer anuncio. Y desistió, digamos, de la mañana para la tarde. Claro, o sea, fue inmediato. Sí. Fue inmediato, ¿no? Se salió una foto y la foto siguiente... Lo llamaron, ¿no?, para confirmar y dijo que no. Exactamente, ¿no? Uno, ¿no? Lo segundo, la posición de la bancada de Fuerza Popular, al expresado por Luis Galarreta, sigue siendo sólida, en el sentido de compacta. Y esa actitud la van a tener en el Parlamento. Es más, entiendo que en estos próximos días deben estar convocando a la Comisión Permanente y tienen en agenda el tema de los magistrados del Tribunal y el tema del Fiscal de la Nación. O sea, no ha cambiado. ¿De acuerdo? Entonces, ellos están manejando compartimientos separados, pero más allá de ello tienen su propio rol político. Y el rol político no ha cambiado con este gabinete. O sea, al contrario, sigue en esa posición cerrada. En un momento le he calificado yo como obstruccionista, confrontacional, diríamos, escasamente constructiva desde una perspectiva democrática. Sí, porque inclusive en los números, yo digo, 10 se van, supongamos que fielmente a apoyar al presidente de la República, lo que se llevó Kenji como agradecimiento por el indulto. Pero, digamos, de esos 10... hay que restarles 3, que son los 3 que se fueron de la bancada, que más, digamos, los 3 eran mucho más que los 10, creo yo, en términos políticos, pero en números. Entran 10, salen 3, es decir, se queda como con 7 más. En la bancada de Peruanos por el Cambio, yo sé que, digamos, efectivamente lo van a apoyar, pero va a haber algún matiz con algunos que seguramente hay cosas que ya no le van a aceptar al presidente de la República. Alianza para el Progreso ha dicho ya ni más con el presidente, o sea, ellos sí se sienten totalmente desairados. Las izquierdas, ni qué decir, esa mitad del APRA, Jorge del Castillo y Luciana León, también creo que han sido golpeados, y Lescano y los otros que votaron también en contra de la vacancia. Ya, ¿cuál es el soporte político entonces del presidente? 7 más 15, que 22, ¿será? ¿Fieles que tiene el Congreso? Digamos. Y usted me preguntaba antes, ¿no es cierto? O sea, ¿esto ha propiciado un tipo de recomposición en el gabinete? Sí, pero de cara al gobierno, más radicalizado. Sí, pues. O sea, no ha sumado, ¿no? Ha embravecido más al Congreso. Exactamente, no, por un lado. Y dos, lo que era su insumo, lo que era su soporte, lo que le daba la legitimidad, que son los que llevaron al presidente en la segunda vuelta a Palacio de Gobierno. Con el indulto no están más con él. Ahora, congresista Ceballos, quiero entrar a unos últimos temitas, como me están diciendo que tengo que ir terminando ya. La posibilidad de una vacancia o una renuncia al presidente. Le digo por esto, no porque a uno en tiempos normales le gustaría que pase, pero uno no va a cerrar los ojos porque eso puede pasar, ¿no es cierto? De hecho, hay un pedido de vacancia que no ha prosperado en el Congreso. Pero el fujimorismo ese duro, 61 por lo menos hasta ahora, ha dicho: nosotros no vamos a votar por la vacancia que plantea Arana y el Frente Amplio por el tema del indulto. Claro, ellos no tampoco van a salir abiertamente a estar en contra del indulto. Pero han dicho claramente, Salaverry, lo ha dicho Galarreta, lo ha dicho también la señora Bartra, hasta donde me recuerdo, ha dicho, si encontraran o se presentara un nuevo elemento que da cuenta de que el presidente Kuczynski mintió o no dijo toda la verdad o está vinculado a Odebrecht, nosotros sí votaríamos por una cuestión moral, le ha dicho, de comportamiento en el Congreso, a favor de una nueva vacancia. Pregunta, ayer no sé si usted ha visto en Cuarto Poder, Daniel Llovera, que Carlito mañana hay que invitarlo para que nos venga a contar los detalles de su investigación, ha hecho una cosa que es bien interesante, porque cuando a Sepúlveda, que es dueño de First Capital y no de Wensfield, le preguntan, digamos, quién operaba esas empresas, él dice, yo solo por mí y por mi capacidad, el presidente no tuvo nada que ver cuando era ministro con las decisiones que ahí se tomaron, en fin, y habla de los bonos que él consiguió en el extranjero, en fin. Esta investigación logra establecer que es verdad, ellos avanzaban, Wensfield, First Capital en su momento, con el Banco de Crédito en su momento, en la tarea que se habían propuesto, el objetivo de conseguir bonos en el extranjero, pero había momentos en el que el presidente, como ministro de Economía y Seguridad, tenía que firmar algunas cosas que respaldaran eso. O sea, eso primero se cae, porque sí había vínculo. Y en segundo lugar, el contrato que ellos tienen con Odebrecht dice $50,000 por la consultoría, pero $1 millón o un porcentaje, digamos, de lo que se logre, los 100 millones de bonos de capital, el 2% se les pagará el momento en que se consigue. Entonces les tenían que haber pagado a esta empresa $2 millones, ¿de acuerdo? Entonces, si uno sigue la lógica, diría, 1 millón le tocaba al Banco de Crédito y 1 millón le tocaba a la empresa de Sepúlveda, pero solo aparecen en los registros los 50,000 y un poquito más que les pagaron. Entonces lo que dice Llover en su reportaje, y con razón, ¿dónde está el otro millón? ¿A quién le dieron el otro $1 millón que es el bono de éxito, digamos, por esto? ¿Eso podría perjudicar al presidente? Mire,
No sabemos qué más sobrevendrá. Ya. Es más, entiendo que en estas próximas horas de viajar el fiscal José Domingo Pérez a Brasil nuevamente para ya tomar la declaración de Jorge Barata. En principio, y yo comparto con usted, definitivamente no se puede distorsionar la figura de la vacancia tal cual es el intento de Arana. Sí. De hablar, ¿correcto? O sea, no puede ser un insumo político del día a día. O sea, es una situación, un instrumento constitucional extremo. Lo segundo, volviendo a la realidad política, si hubiera un elemento probatorio contundente, irrefutable, sólido, que por sí mismo se sostiene, mire, creo que ya sería una segunda oportunidad en que se pone en grave tela de juicio lo que significa la autoridad del presidente. Entonces podría repensar la disposición que finalmente pudiera estar tomando el Congreso. Ahora, pero digo, ya, el Congreso es como una institución en la que se puede evaluar como posibilidad, pero en términos personales, si eso pasara, ¿usted cuál sería su actitud, por ejemplo, en ese escenario? ¿De defensa al presidente como se defendió en el anterior? Mire, si hay un elemento probatorio contundente, creo que la posición está de más decirla. Nosotros en ese momento hemos defendido un documento que obviamente ni siquiera estuvo sujeto a contradicción ni a validación. Y es más, que al día siguiente fue rectificado por la propia empresa, ¿correcto? Y ni siquiera se ve el derecho a defensa del presidente. En este caso, si le hablo de un documento autónomo que por sí mismo se defiende, que por sí mismo se argumenta, creo que aquí tenemos que pensar en ¿Eso qué significa? ¿Que usted votaría por la vacancia? En estas circunstancias, correcto, pero bajo ninguna circunstancia vamos a permitir un manoseo más de la figura de la vacancia, o sea, deslindarlo, correcto, pero si hubiera un elemento así, tan contundente, tan severo, tan irrefutable, creo que no quedaría otra acción. Ahora, congresista Ceballos, y usted que además de un buen congresista, ha sido y es un buen investigador, le tocó investigar, por ejemplo, liderar la Comisión Orellana, nada menos, con Toledo, todo lo que eso significó. Toledo también en algún momento. Toledo, ¿verdad? Sí, es verdad. Pero digamos, Orellana es una cosa que recientemente la gente puede recordar por la complejidad de su organización que ya todos hemos visto después en detalle. ¿Qué le dice? ¿Ese es un dato relevante? ¿Ese del 1.000.000 desaparecido? O sea, a usted le dice, uy, ahí hay una pista que me parece que ya no lo sabe el presidente. Mire, el periodismo de un tiempo a esta parte está está sustituyendo el rol protagónico de la investigación política que debía serlo el Parlamento. Todos estos hechos que están surgiendo a la opinión pública son producto de un trabajo acucioso, objetivo, muy serio que está asumiendo la prensa. Y eso debería asumirlo las llamadas comisiones investigadoras. Y aquí me corresponde un tema, ¿no? Yo he sido muy crítico de Rosa Barta y lo mantengo, porque está malutilizando a la comisión con un claro direccionamiento político. Pareciera más una comisión persecutoria que una comisión investigadora. Entonces, y debe dejar el cargo. Definitivamente. Yo no estoy diciendo que lo asuma otra bancada, sería lo ideal, ¿no? Pero también reconocemos que todavía es la fuerza gravitante, o sea, pero puede acudir a un relevo al interior de su propia bancada, ¿no? Son dos alternativas diferentes. Pero volviendo al tema que usted me plantea, ¿no? Si este documento está debidamente... Hemos visto un reportaje periodístico, correcto, pero obviamente como políticos tenemos que ser mucho más cautos, ¿no? O sea, adentrarnos en la denuncia periodística y validarla y en base a eso tomar la mejor definición. Si este es un elemento que finalmente nos determina a ser contundente, solamente claro, creo que no hay nada que discutir. O sea, digamos, si eso avanza, probablemente estemos discutiendo la vacancia dentro de poco, porque yo no creo que frente a ese dato el fujimorismo mayoritario pierda esa oportunidad. ¿Y qué tal dilema? Porque yo sigo pensando que, por ejemplo, el punto de vista que usted expresa ahora es genuino, es democrático, es para salvar a la propia presidencia, inclusive sin este presidente. Pero en el caso del fujimorismo es para hacer lo que siempre han querido hacer, ganar por golpe y no por elecciones, ¿no es cierto? Es difícil la situación, pero el presidente es el que pone las cosas en ese escenario, él construye esos escenarios negativos. Yo insistía antes, ¿no? Me está pasando, estamos padeciendo la falta de perspectiva política en la toma de decisiones. Sí, es muy ligero en lo circunstancial, en lo momentáneo, pero hay temas de fondo que reclaman una actitud de un auténtico estadista, que a veces no lo encontramos. Sí, tengo 3 preguntitas últimas que me preguntan a través de las redes y me piden que se las traslade. Una que tiene que ver, ¿cree que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a revertir la decisión del indulto que ha dado el presidente Fujimori? Eso por un lado, pero junto con eso, si es que usted cree, por los dichos o porque conoce a la gente del gobierno, vamos a entrar en un escenario de confrontación con el sistema interamericano.
Mira, lo primero, definitivamente, con el elemento de juicio que tiene, que es el expediente administrativo del otorgamiento del indulto y la gracia presidencial, es más, lo ha dicho de García Sayán en su momento, no ha visto con anterioridad en su casuística indultos, más sí amnistías. Por más que sea la primera oportunidad, definitivamente tiene que defender sus fueros. Y en este caso creo que se va a tomar la decisión finalmente de estar disponiendo una revocación de esta disposición presidencial. ¿Y cómo cree que el Estado va a reaccionar? Ahora, acá hay dos disyuntivas. Una que ya adelantó Mercedes Arauz, ¿no?, de que va a ser primar la Constitución, un poquito como soslayando, ¿no?, saltando con garrocha lo que es la Corte Interamericana. No, creo que no, que finalmente en el Estado tiene que cundir lo que es la ponderación y respetar el orden jurídico internacional del cual el Perú es parte constitucionalmente. Lo otro, Fujimori, ¿cree usted, porque lo del caso Pativilca, que es una gracia presidencial, se va a definir el 26, si se aplica o si no aplica, puede, como dicen algunos, fugarse el país? ¿Cree que, digamos, va a hacer una evaluación más pragmática y decir, mira, entre regresar a donde estaba e irme, me voy a Japón, digamos? La confesión de parte de relevo de pruebas, creo que ya empezó con el tema del cambio de domicilio, ya empezó con el cambio de DNI, y la actitud de hoy no sería nada distante a lo que aconteció antes cuando se fue a Japón. O sea, ni hablar, son comportamientos no ajenos unos a otros. Y la última, ¿es posible repensar en la posibilidad de regresar a Peruanos por el Cambio? No, este es un paso definido. O sea, no hay manera de que... No hay marcha atrás, es más por las propias comisiones de orden personal y porque en política tenemos que, de una vez por todas, ser serios. Congresista Vicente Ceballos, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros y a expresarnos con claridad su punto de vista. Vamos a seguir con atención, por supuesto, lo que pase, no solo en el Congreso, sino en las esferas donde tenemos mucha tarea por hacer y ojalá la tomáramos con responsabilidad. Muchísimas gracias, muy amable, que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante y cuando regrese vamos a conversar con Eduardo Vega, que fue presidente de la Comisión de Probidad que creó el presidente de la República para la lucha anticorrupción. Ya regreso. Gracias. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:15 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Está ya por llegar a nuestros estudios Eduardo Vega, que como ustedes saben ha sido defensor del pueblo, muy buen defensor del pueblo, y eso se puede constatar muy fácilmente con cómo está la Defensoría del Pueblo ahora, lamentablemente. Y fue presidente de la Comisión de Probidad que creó el presidente de la República para plantear, cosa que hizo en los 45 días que estaba establecido, lineamientos claros y concretos para poder luchar contra la corrupción, cosa que lamentablemente tampoco ha pasado. Pero vamos a esperar un ratito, ¿no, Carlitos? Quiero hacer un comentario. ¿Me das un minutito mientras eso? Porque tenemos un audio que quisiera aquí a mi colega Emanuel Rojas me pueda ayudar a ubicar. Y es el siguiente: el día 26, es decir, el viernes es 26, va a ser la audiencia en el caso Pativilca. Ahí se va a discutir si es que a pedido del fiscal o a pedido del abogado de Fujimori para que se aplique la gracia presidencial que ha dado el presidente de la República para cortar ese proceso de Pativilca, donde con los mismos usos y las maneras del Grupo Colina mató a personas, a campesinos, pues para que se aplique o no, digamos, el abogado Fujimori va a decir que no se aplique, pero el fiscal ha dicho que, para que se aplique, perdón, y el fiscal ha dicho que no se aplique, porque eso va en contra de la Convención Americana, en contra de los requisitos que plantea la Constitución en torno a los temas de gracia presidencial, ¿de acuerdo? Entonces eso se va a discutir. Pero el día de ayer,
el programa Frecuencia Latina, o Latina se llama ahora, Latina, sacó un reportaje sobre un integrante del Grupo Colina que estuvo 15 años preso, ¿no es cierto? Él es Hércules Gómez, él fue parte del Grupo Colina, fue procesado y sentenciado a 15 años por participar del Grupo Colina. Y ayer en un reportaje, una entrevista que le hicieron, él dijo: sí, yo he sido Grupo Colina, yo he matado gente, yo participé en los hechos de la Cantuta, yo participé en todos los hechos graves que llevó adelante este grupo, no paramilitar, sino era un grupo que estaba directamente vinculado al accionar del Servicio de Inteligencia que manejaba Almiro Montesinos por orden de Alberto Fujimori. Y eso se pudo comprobar en una sentencia donde se le atribuye y con razón, porque eso fue probado, a Alberto Fujimori, pues la autoría mediata, el hombre de atrás, el que promocionaba, patrocinaba, alentaba, encubría, felicitaba, saludaba, aplaudía todo lo que hacía el Grupo Colina. Y hay varios hechos y acciones muy concretas que dan cuenta que así fue. Entonces este Hércules Gómez dijo lo siguiente en torno a si Alberto Fujimori conocía o no todo lo que ellos hacían. Vamos a escuchar. Nosotros nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo, nos sentíamos tranquilos, que no iba a suceder nada con nosotros, porque nosotros cumplíamos órdenes del ejército, del comando del ejército, bajo una línea de comando que empieza con el presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Fujimori sabía que existía. Fujimori sabía cómo se combatía el terrorismo. En sus declaraciones, cuando él, por ejemplo, salía a la prensa y decía: al veneno del terrorismo tenemos que aniquilarlo, erradicarlo, y voy a ser implacable con ellos. Cuando nosotros escuchamos un mensaje así del presidente de la República, nos sentíamos con mayor energía, con mayor deseo de seguir combatiendo al terrorismo. Bueno, ese es un miembro, un asesino del Grupo Colina, que purgó condena por 15 años y ahora está libre. Y bueno, ha dicho esto, ¿no? Y ahí está el vínculo con Alberto Fujimori. Después ha dicho otras cosas también muy dolorosas, muy duras. Ha dicho a los familiares que ya no busquen a sus víctimas porque las asesinaron, no están desaparecidas, las asesinaron. Qué terrible confesión de algo tan grave que prosperó bajo el auspicio de Alberto Fujimori. Y hoy Alberto Fujimori está libre sin que debiera, ¿no es cierto? No tiene o no cumple los requisitos, y eso va a durar poco tiempo, y este es uno de los casos que lo va a regresar probablemente Pativilca o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero claro, ahí se ha abierto toda esta discusión en torno a si él regresará o no, o se fugará cobardemente como hizo, claro, en el año 2000, cuando se fue a una reunión y de ahí se fue a Japón y nunca más regresó, o no regresó durante un buen tiempo, porque en Japón no hay posibilidad de extraditarlo. Se fue a Chile pensando en que de ahí su retorno al Perú iba a ser bajo aclamación y con plaza llena y que no iban a permitir que fuera a la cárcel, y terminó en la cárcel, porque eso es lo que correspondía. Quería contarles eso y darles ese mensaje. El 26 se va a discutir este tema, es decir, lo que va a pasar es que un tribunal de 3 va a decidir si aplica o no aplica esa gracia presidencial. El fiscal dice que no se debe aplicar, el abogado por supuesto dice que sí. Yo creo, porque he seguido el caso, conozco digamos los detalles, que no se aplica por una cuestión de formalidad y por una cuestión de que la Convención Americana dice que nada tiene que verse ese tipo de digamos hechos de impunidad en caso de derechos humanos. Por lo tanto, no debería mantenerse esa situación y Fujimori debería regresar a la condición de procesado o quedarse en la condición de procesado en ese tema. Son las 8:21 de la mañana. ¿Qué hago? Voy a una pausa breve, sí, regreso un instante aquí en No Hay Derecho. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias.
Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:23 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, y voy a referirme a algunos de los comentarios que hacen nuestros gentiles oyentes a los comentarios que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, Stephanie dice, claro, por eso ha alquilado la casa, es por mientras, dice, refiriéndose a la lujosa mansión que hoy por hoy alberga Alberto Fujimori, una mansión de 1.900 metros cuadrados, cerca de 500 metros de construcción, con unos jardines y una piscina que, digamos, de solo verlo uno imaginaría es de un pues multimillonario que paga cerca de 16.000 soles al mes solo de alquiler, que se dice está pagando, pagan los amigos de Alberto Fujimori. En fin, una afrenta más a las víctimas, por supuesto, que lamentablemente hasta ahora no solo no tienen justicia, o la justicia se les ha interrumpido, y que sus condiciones se vieron en todo sentido disminuidas severamente a propósito de la desaparición de sus familiares, que seguramente iban a también apoyar en la mejora de sus propias familias, ¿no es cierto? Tiene razón Stephanie con eso. Después Julie dice, según Hildebrand en sus 13, el abogado apelará a la enfermedad que no le permite ser juzgado. Eso no existe, es decir, hay muchas personas que están enfermas, están inclusive en arresto domiciliario, o perdón, sí, algunas en arresto domiciliario, y hay otras que están procesadas y están con prisiones preventivas o están en los penales y que tienen enfermedades, pero tienen que seguir siendo procesadas si es que no hay elementos procesales para justamente evitar que ellos sigan en esa situación. Eso no es posible. Y después Pepe dice, de seguro el 26 de abogado va a pedir postergación y así dará tiempo para que el ex dictador fugue. Es probable, porque miren ustedes, del 26 al 2 hay ¿cuántos días? 6 más 31, hay que una semana. Entonces se va a definir la situación de Fujimori en una semana, o por el caso Pativilca o por el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces Fujimori, y hay que estar atentos a eso, puede en este momento estar pensando irse, ya que no tiene impedimento de salida, ¿no es cierto? No tiene impedimento de salida hasta donde se puede, o sí por el caso Pativilca. Pero el caso Pativilca yo creo que es el que lo va a mantener acá. Dice, deberían darle prisión preventiva. Bueno, en fin, hay otros comentarios ya sobre otros temas que hacen nuestros oyentes. Y otro que me parece sumamente atendible y tiene que ver con el Papa. Es verdad, ¿no es cierto? Yo, ojo, no he querido hacer esta mañana o desentenderme de aquello que creo el Papa debió decir como asuntos sustantivos en su peregrinaje por nuestras tierras, en torno a los abusos, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica de Sodalicio. De hecho, ayer vi en el programa Día D, que conduce Pamela Bertis, un nuevo reportaje de un cura que es acusado de tocamientos o de abusos sexuales a, sobre todo, chicas de muy jóvenes, menores de edad, por supuesto. Y eso me parece a mí despreciable, y me parece condenable, y me parece que la Iglesia debería tener un accionar mucho más diligente con eso. Pero también se ha cuestionado
que en las actividades del Papa estuviera presente José Uren, que es arzobispo de Piura y que es acusado de tráfico de tierras y por encubrir abusos del sodalicio, porque él es parte de esta agrupación cristiana, si algo de cristiana tuviera, en realidad esta agrupación más negociante, y que ha hecho del abuso lamentablemente una práctica muy sistemática. Él está acusado por tráfico de tierra en Piura, además es encubrimiento a los abusadores sexuales y físicos en la organización católica. Esto lo ha hecho notar Paola Guas, que junto con Pedro Salinas hicieron un libro que se llama mitad soldados, mitad monjes, mitad soldados, donde cuenta estas aberraciones tremendas, ¿no? Efectivamente, ese es un dato, por ejemplo, chocante que el Papa debió evitar, como pasó en Chile, digamos, con la presencia de un obispo y la defensa del Papa, un obispo que fue encubridor de estos actos también ahí, pese a que previamente en Chile había él dicho que esto le causa dolor y vergüenza. Son las 8:29 de la mañana. ¿Qué hago, Carlitos? Ya llegó Eduardo Vega, sí, está subiendo a nuestros estudios, así que mientras llega nos acomodamos un ratito y en 30 segundos estamos regresando aquí en No Hay Derecho para conversar con él sobre sus impresiones de lo que es la lucha contra la corrupción, quién la debe liderar, cómo debería hacerse y si el Papa ha hecho bien o no en hacernos notar que lamentablemente nuestro país no necesariamente está haciendo los esfuerzos debidos. Así que regresamos en un instante. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:30 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. El anunciante es irme a la pausa, está ya en nuestros estudios el doctor Eduardo Vega, que como ustedes saben, él es una persona muy conocida, ha sido defensor del pueblo, muy buen defensor del pueblo. Ha trabajado y ha desarrollado su actividad profesional en distintos ámbitos de la defensa de los derechos humanos, trabaja mucho los temas de corrupción y actualmente es director del Instituto de Ética y Democracia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que además debo reconocer y saludar, porque por estos días, por supuesto con más notoriedad, han participado de varios medios de comunicación subprofesionales, dando detalles y contando todo lo que ha significado de distintas perspectivas el peregrinaje del Papa en nuestro país, y me parece que la universidad está realmente muy bien y avanzando de una manera intensa justamente en esta tarea de formar a jóvenes para un país que requiere de jóvenes que no solo tengan habilidades pues técnicas para poder desempeñarse bien, sino éticas y morales que son tan fundamentales y lamentablemente muy escasas a veces en la función pública y en la política sobre todo. Doctor Eduardo Vélez, un gusto saludarlo, muy buenos días. Estimado Glatzer, muchas gracias, muy buenos días a todos los oyentes, y efectivamente estamos pues al día siguiente de una visita histórica realmente, ¿no? Histórica porque estamos hablando de un líder religioso, pero de un líder social principalmente, que ha traído mensajes muy claros, muy directos,
muy sencillos, pero que creo que muestran también de lo bien informado que está de la realidad peruana, de la realidad latinoamericana. Y te decía el día siguiente porque si a partir de hoy las cosas siguen igual frente a los temas que ha abordado, pues simplemente no hemos entendido y no hemos escuchado nada frente a él. Nos ha hablado a lo largo de estos casi 4 días de visita de temas centrales en la agenda peruana, de temas que seguramente tienen que ver con la política, pero que tienen que ver, yo diría, con la vida de los peruanos, ¿no? En primer lugar, y no es casual que él haya escogido Madre de Dios como su primer destino en el país, y donde abordó, yo diría, 3 o 4 de los temas centrales en el país: el respeto a la dignidad de los pueblos indígenas y ese trato intercultural que debe haber con ellos, el tema medioambiental y el respeto a lo que significa el medio ambiente en el país. Abordó el tema de la trata y el daño que se le hace a estas personas, porque justamente son los más vulnerables dentro de estas mafias que existen en muchas zonas del país, pero especialmente en Madre de Dios. Nos ha hablado de la corrupción como la lacra, como el virus social, así lo ha dicho con todas sus palabras, ¿no? Y ayer, haciéndose esa pregunta, ¿por qué todos los presidentes del Perú acaban en la cárcel, no? O casi entran y salen, refiriéndose a uno de ellos. El tema de la violencia sexual, el feminicidio, ha sido muy expreso frente a ello. El sicariato en Trujillo, que habla del sicariato. Yo imagino, y lo digo con mucho respeto, el presidente, el ministro del Interior, los jefes policiales y toda la policía seguirán permitiendo que siga el sicariato, que siga la corrupción, que siga la trata de personas. Los ministros del Ambiente, de Energía y Minas no cambiarán en nada sus políticas permisivas en cuanto al medio ambiente. El ministro de Cultura abordará en su agenda como un tema central la interculturalidad, el respeto a los pueblos indígenas. Si nada de eso cambia, Glatzer, a partir de esta visita, pues habrá sido para la foto, ¿no? A los ministros ahí besando la mano, tomándose la fotito, pero nada habrá cambiado. Y no estamos hablando ahí de un tema religioso, porque creo que lo principal que te digo es una visita que tiene un contenido social y político principal. Sin duda, doctor Eduardo Vega, yo creo que usted lo ha descrito bastante bien y voy a entrar a pormenorizar algunas de las cosas que usted bien ha referido de cara a, efectivamente, la tarea pendiente que él nos ha dejado. Porque el Papa no va a venir a resolver nuestros problemas, no tendría por qué y no podría tampoco, pero sí nos ha dejado esa tarea. Pero si esto último que usted lo plantea a tono de reflexión fuera una pregunta, yo le diría que mayoritariamente la gente que nos escucha diría no lo van a hacer, ha sido para la foto. Es decir, hay un alto nivel de desconfianza porque no son problemas que acaban de aparecer con el Papa, sino que vienen afectando a ciudadanos indefensos hace bastante tiempo. Entonces, vayamos punto por punto a desarrollar alguna de estas acciones que usted ha mencionado. Y quisiera comenzar por el tema de la corrupción. Tratando de, en su reflexión, plantearle una perspectiva amplia a propósito de que usted fue defensor del pueblo, pero además fue el presidente de la Comisión de Probidad que creó el presidente Kuczynski bajo la idea de que si ustedes me dan unos lineamientos de qué hacer, yo voy a liderar esa lucha y voy a ir hasta donde se tenga que llegar. Si tendríamos que ese encargo ponerlo del lado de la crítica que ha hecho el Papa, ¿no es cierto?, versus lo que ha hecho el gobierno, ¿qué diría usted a nuestros oyentes esta mañana? Que hay un tema central ahí en la pregunta que se formula ayer en la reunión con los obispos, ¿no? ¿Por qué pasa en el Perú que los presidentes de la República terminan presos? Reformulando la pregunta, ¿qué pasa en la política peruana que efectivamente ha de alguna manera teñido toda la política de corrupción? Ahí creo que está el tema central y el tema que aún no se ha reformado del todo en nuestra política. Y para, digamos, que no nos hagan esa pregunta, sino ojalá la pregunta hubiera sido, ¿qué hizo el Perú después de constatar que la corrupción era un problema desde hace bastante tiempo para que esta historia no se repita? Hubiéramos estado mucho más tranquilos. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué cosa es lo que habría que hacer o no se ha hecho para que lamentablemente tengamos esa realidad? Mira, principalmente no se han tomado las acciones del caso todavía en la reforma política, que es el gran pedido que se viene haciendo. Se han tomado algunos parches, se han hecho algunas modificaciones pequeñas, pero el gran tema de fondo, la reforma del sistema político peruano,
que permite justamente que entren personas que no están capacitados o cuya ética, finalmente lo que nos ha hablado el Papa durante estos 4 días ha sido de ética en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿qué tenemos? No se quiere reformar el financiamiento de la política, por ejemplo, Glatzer. Sí. Uno de los temas centrales que planteó esta Comisión de Integridad fue cómo se financia la política. La política es un carnaval de dineros. Ahora lo vamos a ver seguramente en las elecciones regionales, pero lo hemos visto en los últimos 3 procesos electorales. La forma en que se financia la política se desconoce y muchas veces, está claro para mí, lo he dicho aquí en tu programa y en otros programas, Odebrecht ha financiado por igual las últimas 3 campañas políticas. Y hasta el día de hoy no hay forma de ponerle freno a ese asunto. Entonces, si no hacemos esa modificación, ¿a cambio de qué financian estas empresas las campañas políticas? Ahora, pero ¿qué hace que, digamos, tal vez la respuesta a lo que le voy a preguntar esté en la afirmación previa? Entonces, ¿cómo pedirle a los políticos que hagan los cambios que hay que hacer para que, digamos, no pase lo que ya pasó con ellos? Es decir, si ellos fueron financiados ilegalmente, ¿cómo se le va a pedir a ellos que ellos mismos, digamos, se autoflagelen con este tema? Daría la impresión de que por ahí la salida es más difícil, porque como usted ha dicho, todos están interpelados. Es decir, cada cual que levante la voz frente a que el otro le dieron ilegalmente plata, ese le va a responder diciendo, ¿y tú qué hablas? Porque el techo es de vidrio y tú también. Entonces, ¿cómo se sale de ese entrampamiento? Mira, ese es el lado más difícil. Tuvimos la oportunidad en la Comisión de Integridad de hablar con todas las organizaciones ¿También políticas. con el presidente sobre eso, por ejemplo, concretamente, de lo que el presidente puede hacer? Bueno, esto estaba básicamente en manos del Congreso y en normas legales que el Congreso tenía que dictar. Sí. Y por eso que nos llamó la atención poder hablar con los grupos políticos. Y siempre notamos ahí resistencias a estos cambios fundamentales, ¿no? Porque ellos sienten que es la única manera muchas veces de financiar sus campañas electorales. Pues les dábamos alternativas, Glatzer, para poder hacerlas más transparentes, por ejemplo, y someterlas a un mayor control por parte de los órganos electorales. Eso finalmente tampoco les emociona y los entusiasma mucho para poder sacar adelante este tipo de reformas. Entonces yo creo que ahí estamos en un impasse, efectivamente, donde las mismas personas que se benefician de este tipo de financiamiento de campaña, es muy difícil que ellas mismas puedan modificar estos procedimientos. Pero si tuviéramos, ¿no? O tuviésemos un presidente ética y moralmente más consistente y con una vocación por realmente cambiar las cosas y algo de liderazgo, él tendría que ser el que impulsa al margen de, digamos, las resistencias, buscando legitimidad justamente en la gente. Él tendría que estar por encima de los otros y decir, oigan, eso es lo que hay que resolver. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué el presidente no tiene esa vocación, ese liderazgo? Mira, se lo planteamos muchas veces en la entrega del informe, le dijimos, el liderazgo al más alto nivel de parte del presidente tiene que dirigir las grandes reformas, los grandes cambios para enfrentar la corrupción. Una muestra de ello es que tampoco hemos podido dictar otras normas, Glatzer, como la declaración jurada de intereses, una cosa que parecía tan elemental, tan sencilla, para que cada alto funcionario del país, el presidente, los congresistas, los ministros, los gobernadores regionales, nos presenten qué tipo de actividades en los últimos 5 años han desarrollado en la empresa privada, en la empresa pública, en las universidades. No se ha podido hacer hasta el día de hoy, ¿no? Ni a través de decreto legislativo, ni a través de una ley en el Congreso de la República. Entonces, en este momento tenemos 7 ministros juramentados recientemente en este último gabinete que no han presentado su declaración. Claro, porque es discrecional, pues, porque lo hace el que quiere, porque lo hace como quiere, no hay una exigencia. En el Congreso lo han hecho, si mal no recuerdo, no más de 20 congresistas. RBC. ¿No? 20 de 130. O sea, digamos, muy pocos. Muy pocos, ¿no? De acuerdo. Pero, digamos, yo apuntaba también a, efectivamente, algunas de estas normas, pero al presidente como quien debería liderar bajo el pedido que le hicieron ustedes y la anotación que claramente tiene el informe. Es decir, el presidente es el que dirige la política de lucha anticorrupción. El problema es que en los últimos tiempos el vínculo del presidente con actos concretos de posible corrupción hacen que, digamos, su liderazgo se vea severamente afectado. ¿Eso, diría usted, es un elemento que distorsiona sustantivamente la posibilidad y el papel que él puede desarrollar en esta tarea? Sin duda, nosotros pensamos que eso se podía remontar. Yo pienso que eso se puede remontar, pero sin duda, más bien, a partir de los hechos, de la situación que uno observa,
creo que de alguna manera está atrapado en los problemas y en las situaciones que uno está viendo en el día a día. Hemos pasado una coyuntura muy difícil con la vacancia y con todo lo que eso ha significado en la política peruana. Luego hemos tenido la visita del Papa y veremos ahora qué escenario se presenta a partir de lo que ha ocurrido o de estas nuevas denuncias que van apareciendo. Claro. Uno anoche ve los programas de televisión y aparecen nuevas denuncias, nuevos hechos que habrá que mirar si ese tipo de liderazgo está muy debilitado, está tan debilitado que efectivamente ya no permite tomar la iniciativa para sacar adelante una reforma y sobre todo una lucha frontal contra la corrupción que creo que los ciudadanos están reclamando. Claro, pero el problema para eso, doctor Eduardo Vega, tengo la impresión, es que hay que tener dos condiciones. Una, la voluntad y la convicción, y otra, que digamos te lleva al liderazgo, y la otra es la legitimidad. La legitimidad del presidente ha sido seriamente afectada. De hecho, se ha salvado de una vacancia por muy poco, hace solamente algunas semanas. Y la convicción parece que o no la tuvo tan clara o se le desvaneció en el tiempo, a propósito justamente que hay más elementos que lo vinculan a él con este tema. Es decir, la búsqueda de la sobrevivencia en el cargo va a ser lamentablemente, creo yo, y le pregunto, el peor enemigo de la posibilidad de que lidere la anticorrupción. Sí, y para el país en general, Glatzer, ¿no? O sea, uno no se imagina un país durante 3 años sobreviviendo y con una ingobernabilidad o una gobernabilidad tan débil como la que tenemos, ¿no? No me atrevo a hacer ninguna proyección, pero creo que hay que buscar la forma de que o eso se revierte de manera clara, contundente, sincera, o efectivamente ese escenario cambia también. Pero lo que necesitamos frente a la corrupción es muestras claras, señales muy claras de que se está luchando de manera frontal, de manera directa. Y eso hasta el día de hoy, lamentablemente, claro, pero no lo hemos visto. Ahí la pregunta, ¿no? es, ¿este presidente tiene posibilidades de revertir esa situación? Y a eso voy. Mi padre, que en paz descanse, decía, y si no hay materia prima, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? O sea, digamos, si no, ese es el presidente. Sí. Ayer, cuando el Papa estaba por irse, él pensando tal vez que no lo estaba grabando ni cogiendo ninguna cámara de televisión, le dice al Papa, acá todo bien, acá el problema son los políticos. Además son los políticos ellos, ¿no es cierto? Y el presidente no coge conciencia de su verdadera ubicación en el problema. Es decir, casi lo vacan y lo salvaron porque la gente prefirió defender el sistema democrático a él. Luego toma otras decisiones y él dice, no, ya pasó el temporal. Ahora salen nuevas acusaciones y el presidente sigue actuando de la misma manera. Ese es el problema. Sí, creo que no hay una real conciencia de la gravedad del problema y que él está en el centro del problema en realidad, ¿no? El presidente está en el centro del problema, es difícil decirlo, constatarlo, y frente a eso uno ve que tampoco hay una reacción clara y contundente frente a ella. Eso es lo difícil y lo complejo de este momento. Yo no soy ajeno a eso, quiero tomar la prudencia suficiente para poder emitir un juicio, pero sin duda, a la luz de lo que uno ve, creo que la primera constatación es que no hay real conciencia de la gravedad de la situación que se enfrenta en este momento, del rol que le toca al presidente y de que no se han enrumbado a partir de esta grave situación que nos ocurrió con la vacancia, no se han tomado rumbos realmente distintos para dar señales distintas de lo que está ocurriendo, ¿no? Doctor Eduardo Vega, de una paradoja, ¿no? Porque por un lado, digamos, no se hace nada eficiente en contra de la corrupción, en general, digo, Ejecutivo, Congreso, digamos, el propio Poder Judicial ahora está jugando como a dos sistemas y no se sabe hacia dónde va y todo este asunto. Pero curiosamente el desenlace político en nuestro país va a terminar siendo por la demagogia de la corrupción. Es decir, dentro de poco podemos tener un presidente fuera porque supuestamente está vinculado con la corrupción y que nos van a sacar, tiene mucho que explicar al sistema de justicia también por temas de corrupción. Entonces se construye una realidad virtual de lucha contra la corrupción versus lo que debería ser la lucha real contra la corrupción. Sí, mira, yo coincido con ese planteamiento. Creo que aquí lo que ha habido es el sálvese quien pueda. Hace algunas semanas atrás, meses atrás hablábamos, esto era como una bola de nieve que iba a crecer de todas maneras, Glatzer, y es lo que estamos viendo, ha crecido de tal manera
que esa idea de sálvese quien pueda, yo no estuve metido, los otros eran los que estaban metidos, es insostenible. El tema es para quienes aparecen pruebas más sólidas y para quienes no. Mira lo que estamos viendo con los casos de los empresarios que han salido ahora en una, digamos, se ha eliminado, se ha revertido su prisión preventiva, ¿no? Sí. O lo que está ocurriendo en el Callao, Glatzer, sin irme de tu pregunta. O sea, creo que en este momento las personas están más bien en una actitud de sálvese quien pueda y no de reconocer que el país ha atravesado un grave proceso de corrupción y que necesitamos justamente no crear estos falsos espejismos de que unos estuvieron y otros no estuvieron. A mí me parece que allí la situación ha sido mucho más grave de lo que estamos todavía conociendo en este momento. Ahora, ¿no? Y cuando la política está seriamente interpelada y la confianza desvanecida totalmente de que ellos puedan hacer algo contra la corrupción, quien debería estar fortalecido es el sistema de justicia. Mi pregunta va por ahí, ¿cómo lo ve? Porque por un lado la propia política está tratando de arremeter contra ellos, Tribunal Constitucional, Fiscal de la Nación, etcétera, Consejo de la Magistratura que está siendo tomado, y por otro lado las propias decisiones del Poder Judicial, que no es que dan certeza, sino más bien generan incertidumbre en torno a qué puede pasar ahí. Pero ¿cómo ve eso? Sí. Ojalá tuviésemos eso blindado. Así es. ¿No? Mira, la justicia tiene que ser aquella tarea que rompa este círculo vicioso de impunidad que hemos vivido durante muchos años, Glatzer. ¿Qué es lo que ve la ciudadanía? ¿Qué es lo que vemos? Es que normalmente la corrupción llegaba al Poder Judicial, sí, y ahí terminaba todo, ahí se absolvía todo. Eso tiene que romperse para efectivamente dar señales muy claras. Ahora, efectivamente ha habido una amenaza muy clara desde el poder, desde el Congreso, frente a estas denuncias al Tribunal Constitucional, a la Fiscalía, y ahora estas señales, yo diría, confusas que ha estado dando el Poder Judicial. Han salido a explicarlo, sin duda, pero creo que se pudo, de alguna manera, tomar en cuenta el momento y la oportunidad en que se estaban llevando a estos cambios entre la Sala Nacional, Sala Penal Nacional y el sistema especializado anticorrupción, para no dar la impresión de que hay un debilitamiento de estos sistemas, sino más bien lo que había o lo que se intentaba hacer era un fortalecimiento del sistema. Creo que ahí el mensaje no ha sido lo suficientemente claro. Yo vuelvo a repetir lo que dijimos en la Comisión de Integridad. Se habla de tener magistrados nombrados por el Consejo Nacional de Magistratura en este nuevo sistema especializado anticorrupción, cuando el Consejo de la Magistratura no da las garantías suficientes para nombrar a nuevos magistrados con idoneidad, independencia, autonomía para integrar estos nuevos altos. Porque, doctor Ortega, ahí resulta una cosa curiosa, porque si uno evalúa todos los dichos de los candidatos en general en la campaña electoral en torno al Consejo, todos tenían cuestionamientos al Consejo de la Magistratura y a que de una u otra manera había que cambiar eso que tenemos ahí. Pero resulta ahora que, digamos, nada de eso ha pasado, si no se ha cambiado nada, todo va a estar en manos del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, el presidente del Poder Judicial lo que ha hecho es que todos los jueces que van a ver temas anticorrupción, todos los jueces que van a ver crimen organizado, todos los jueces que van a ver trata de personas, todo lo que van a ver de lavado de activos, ahora van a entrar como una tómbola, que es el Consejo de la Magistratura. Y ese consejo va a perfilar el tipo de lucha contra la corrupción que el Perú tiene que tener. Sí. Y, digamos, parecería que la política no está tan en desagrado con eso. Y ya nadie habla, Glatzer, de la reforma del Consejo Nacional. Exactamente, por eso digo, o sea, cuando digamos, este Congreso, el actual presidente del Congreso, entró con 3 temas de agenda, justamente, y uno de ellos fue la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, huele mal. Claro. Definitivamente huele mal, porque teníamos una sala nacional que ya estaba conformada, teníamos una sala penal, un sistema especializado que estaba dando sus primeros inicios, y de lo que se trata era de dar señales muy claras de que se iba a fortalecer el sistema. Sí, no quedaba muy claro cómo algunos casos estaban en una sala, cómo otros estaban en otra, pero creo que si lográbamos articular ese trabajo, si lográbamos definir claramente las tareas, los casos y las competencias que ellos tenían, la cosa estaría avanzando muy claramente al día de hoy. Las señales de las últimas semanas han sido realmente no las mejores, ¿no? Sí, ojalá que, digamos, yo estaría menos preocupado si es que tendría la certeza de que son asuntos solo administrativos para mejorar la tarea.
pero tengo la impresión que son movidas que finalmente van a terminar beneficiando a los corruptos. O sea, porque yo corrupto en una sala no me gusta, voy a interponer que me pasen a la otra, gano tiempo, gano todo, y al final el consejo me va a poner al juez que más o menos a mí me guste. Ese es el riesgo central, junto con otro riesgo que, lo repito de manera reiterada, la prisión preventiva en Brasil y en otros países en que lograron luchar contra la corrupción fue una herramienta central. Sí. No digo, no me pongo en el extremo de que hay que aplicarla en todos los casos, pero fue una herramienta central. Sí. ¿No? Tan igual como la colaboración eficaz, como las escuchas telefónicas, ¿no? Como el levantamiento del secreto bancario. Aquí en el país esas herramientas se están debilitando. Sí, pues. ¿No? Debilitando, y una muestra concreta tenemos con este caso que se ha dictado recientemente o con lo que ocurrió en otros casos. Entonces yo creo que el Poder Judicial tiene que dar señales muy claras al interno, evaluar claramente las medidas que están tomando y a partir de ahí tomar las decisiones que correspondan, ¿no? Sí, pero tengo que ir terminando ya y quería preguntarle por el indulto de Alberto Fujimori. Digamos, desde una perspectiva, la Defensoría del Pueblo tal vez, digamos, construyó su legitimidad en base a la defensa de los derechos de todas las personas y acompañó la agenda post-comisión de la verdad en términos de el tránsito hacia la reconciliación, pero nutrido de verdad, de justicia, de reparación, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo dos preguntas. Una, ¿el sistema interamericano, la Corte y el caso Pativilca claramente podrían revertir la decisión del presidente? Sí, mira, en primer lugar, yo creo que en estos días lo que hemos visto es una perversión de la palabra reconciliación, para empezar. Lo han dicho, creo, personas muy serias que han estudiado el tema, y creo que eso es lo primero. Esto de ninguna manera nos puede llevar a ese proceso, tal como ha sido planteado. Lo segundo, creo que efectivamente estamos a puertas de ver qué tipo de decisión va a tomar la Corte Interamericana en esta audiencia de supervisión del cumplimiento de las recomendaciones que va a tomar que ha tomado el Estado peruano y que va a tomar la Corte. Y el 2 de febrero se abre una etapa, no será ese mismo día que conozcamos la decisión, pero se abre una etapa, y el abanico de posibilidades de la decisión es bastante amplio, por lo que he tenido oportunidad de revisar, escuchar a algunas personas entendidas en el tema. Entonces se abre la posibilidad efectivamente de señalar que el indulto es una facultad que tiene el presidente y no entrar a ese tema, y más bien ir por el lado de que el Estado peruano atienda más a las víctimas de estos casos como una especie de compensa o recompensa, de compensación frente a esta situación. Y por otro lado hay quienes piensan que sí puede entrar a revisar el indulto en toda su extensión. Creo que nos movemos en ese escenario. Yo particularmente creo que con este pedido de información que ha hecho tanto la Corte Interamericana como la propia Defensoría del expediente, haría bien, ya el Ministerio de Justicia lo ha entregado a la Corte, pero aún no a la Defensoría del Pueblo. ¿Entregárselo? Yo creo que sí. No hay, o sea, a la Defensoría no se le puede negar información. O sea, lo uno no habla lo otro, o sea, ya entregué a la Corte y a ustedes ya no. De ninguna manera, de ninguna manera. Mira, yo lo he dicho, son en los 22 años que lleva la Defensoría del Pueblo, son contados los casos con los dedos de una mano que no se le ha entregado información y que tienen que ver con momentos autoritarios en el país. Ajá. Entonces yo creo que este momento, que es un momento donde todos creemos que la democracia está clara, no se le puede negar esa información a la Defensoría, obviamente pidiéndole que guarde reserva sobre aquellos aspectos que pueden ser o que pueden referirse a la intimidad, a la salud de una persona, pero el análisis lo tiene que hacer y lo puede hacer sin ningún problema. Claro. Entonces yo te diría eso, hay que mirar con calma. Se ha utilizado la figura del indulto humanitario, Glatzer. Yo durante mi época de defensor me he pronunciado varias veces sobre el tema, y yo he dicho, si hay las razones específicas y efectivas para dictar un indulto humanitario, pues a nadie se le debe negar. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no es el caso, ¿no? Mira, yo lo que quiero es ver que se haga ese análisis. Lo ideal hubiese sido que sea una junta mucho más transparente para darle todos esos visos, y si eso es así, adelante. Lo que no creo es que efectivamente a todo este proceso tan acelerado, tan comprometido con la vacancia, se le llame de una manera un proceso de reconciliación en el país, ¿no? Sí, pues, o sea, ¿usted cree que está el planteamiento de reconciliación más ligado a una necesidad política y sobrevivencia del gobierno que
a un genuino interés por transitar hacia un camino que necesita varias etapas previas. La reconciliación tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el pedido de perdón. El Papa lo dijo justo antes de llegar al perdón. Pedir perdón nos humaniza también, ¿no? Sí. Nos humaniza, y eso lamentablemente no ha estado ocurriendo en la política peruana, ¿no? Doctor Eduardo Vega, le agradezco muchísimo por haber venido esta mañana a conversar con nosotros, como siempre. Sus reflexiones son muy interesantes, muy importantes y muy bien recibidas también, y vamos a tener oportunidad seguramente de seguir conversando. Claro que hemos hablado con el doctor Eduardo Vega, que ha sido defensor del pueblo, como ustedes saben, pero que actualmente dirige el Instituto de Ética y Democracia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. No tengo tiempo para más. Teníamos una conversación con Pedro Barreto, el monseñor de Huancayo, para comentar con nosotros lo de la visita del Papa. A ver si mañana damos una conversación, aunque sea pequeña, con él para que nos dé su punto de vista. Conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no.